Bueno, Rosa, se nos llegó el cuarto episodio. Después de más de un mes. Sí, que había pasado, Ronald. Había pasado bastante tiempo. Sí. No, habían habido ahí un par de cosillas, ¿verdad? Que nos había comido el tiempo, prácticamente, sí. ¿Verdad? Pero aquí estamos nuevamente. Grabando otra vez. Grabando nuevamente. Rode. Exacto. Y bueno, quizás algunas cositas previas al invitado que tenemos esta noche. Comentar y agradecer también por el apoyo que hemos tenido en los videos anteriores. El último con Julie, que estuvo bastante bueno, la platicadera ahí. Con Freddy, el anterior, y con Don Alfonso, ¿verdad? Y bueno, en base a esta experiencia que hemos tenido ya con nuestros primeros 3 invitados, estuvimos como analizando, ¿verdad? Cómo proseguir, cómo ha sido la aceptación del tipo de contenido que estamos produciendo en este momento. Entonces, seguimos apostándole a lo local, ¿verdad? Hasta ahorita nos hemos quedado en Suchitoto. Sí. Sí, entonces, no sé. Ay, fíjate que yo estoy bien emocionada. Uh-huh. Porque es una persona que desde que iniciamos con la idea de este proyecto, teníamos en mente. Ya habíamos pensado, o sea, fue como el hecho de construir todo el concepto de Rode, todo lo que eso implica, pero también el ponerse a pensar, bueno, ¿a quiénes vamos a invitar? Sí. ¿A quiénes vamos a tener en el podcast? Sí. Entonces, dentro de estas personas en las que habíamos pensado, está nuestro invitado de ahora. Entonces, eso a mí me emociona bastante y también me emociona porque es un tema que me interesa, que me gusta y que me apasiona mucho. Ok, sí. Creo que ahí coincidimos en que el invitado de ahora creo que tiene muchas cosas que contar. Yo te comentaba que dije yo ya sé más o menos por dónde podríamos ir en esta conversación y creo que no se lo espera él, que por ahí nos vamos a ir. Sí. pero ya dejando un poquito ya la intro y todo, a mí me gustaría ya como darle la bienvenida y darle el espacio para sus primeras palabras, ¿verdad? Y que pueda compartir un poco sobre su vida, que es sobre la intención que tiene este podcast acá, ¿verdad? Entonces, bueno, yo te voy a llamar primero por tu nombre porque quiero adentrarme en todo ese tema, ¿verdad? Creo que normalmente cuando te invitan y muchos no conocen tu nombre, creo también. Correcto. Entonces, vamos a iniciar por ahí. Entonces, esta noche, ¿a quién tenemos, Rosa? Mira, tenemos a una persona con la que nunca había tenido la oportunidad de hablar en persona, una persona que admiro mucho porque conozco un poco de su trayectoria, conozco lo que hace y sé que es una persona que inspira mucho. Así que le damos la bienvenida a Dabu. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un gusto para mí estar en Rode Podcast, ¿verdad? Sí. Para mí es un gusto y bueno, aquí estamos para hablar, ¿verdad? Y platicar y conocernos un poco más. Sí, exacto. Yo tenía la oportunidad de conocer a Edenilson. O sea, me gustaría entrar por ahí, iniciando por Edenilson. Porque normalmente muchos lo conocemos, incluso en Suchitoto y en otras partes en el país que ya ubican a Edenilson, lo conocen por Dabu. Pero exacto. Yo digo, Dabu, o sea, hay algo más allá que Dabu. Entonces a mí me gustaría que iniciáramos por esa parte. Y una de las curiosidades que hemos tratado de sacar siempre de las personas que invitamos es conocer desde sus raíces, de dónde vienen. Entonces, me gustaría que nos comentaras un poco, Edenilson. ¿Quién es Edenilson? Fíjate que en este caso, ¿verdad? Sí, Edenilson, un chico de Suchitoto, normal, ¿verdad? Que alguien que quiere, que como todo joven, ¿verdad? Hacer lo que le gusta. Eso. Y igual, yo soy suchitotense de nacimiento. No sé si voy a morir por acá, a saber, ¿verdad? Uno nunca sabe. Pero mientras tanto, sí nos sentimos muy a gusto en el pueblo, ¿verdad? Encantador. Y el hecho de pertenecer en Suchitoto, ¿verdad? También tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos, ¿verdad? A qué nos dedicamos y también tiene mucho que ver dónde nos hemos crecido. En mi caso, ¿verdad? Yo no siempre he sido del casco urbano. Mi niñez sí la pasé en un cantón que se llama Cantón El Caulote.
lo cual fue súper chévere y vivía a la par de la escuela y siempre llegaba tarde. Es como un dato y curioso, pero en todo esto, ¿verdad? Sí, yo aprendí mucho de lo que soy ahora, creo que tiene mucho que ver de eso, pues, inclusive, ¿verdad? Del hecho de vivir siempre a la par de una escuela, creo que te marca mucho y es una de las cosas a las cuales hoy en día, ¿verdad? Me dedico un montón y es algo que me gusta. Okay. Vaya, Dabu. Creo que acabas de dar así puntos claves. No eras del casco urbano. Correcto. Venías de una comunidad. Una comunidad, sí, de la de Suchitoto. Entonces, ¿cuáles son aquellos recuerdos que vos tenés de tu niñez? Aquellos, vamos a decir, no tanto inicios en la música, sino más bien aquellos recuerdos, aquellas cosas que fueron como memorables de tu niñez y que considerás que han ido o que fueron los cimientos de cómo fuiste desarrollando. Fíjate que una de las cosas que sí me acuerdo fue que en 4º grado me llevé el primer lugar, vea. Pero era porque en ese momento mi familia también quería, igual, no, como te digo, nadie era de la comunidad, ¿verdad? Sí. Pero en esas transiciones, mi hermano ahí, ¿verdad? Se le ocurrió hacer una milpa, ¿verdad? Y en ese rollo de hacer esa milpa como que me hice más, no sé, más estudioso y disciplinado, no sé por qué. Pero igual, ¿verdad? También las responsabilidades eran un poquito más. Entonces, esa fue una de las cosas que sí como que me gustó un montón. El hecho de dedicarme un poquito a aprender cosas. Y también, ¿verdad? Bien recuerdo que en ese momento llegó un chico, ¿verdad? Que estaban haciendo algo de la universidad. Estaban haciendo unos talleres, algo así. Y era sobre literatura, sobre crear cuentos. Y fue algo que a mí me gustó. Hice un cuento y me llevé el 3er lugar. A partir de eso como que también fue algo bien significativo, ¿verdad? De mi persona. Como te digo, siempre vivía a la par de la escuela, siempre llegaba tarde. Tampoco que siempre fui el más estudioso, no. Pero sí, esas fueron como cosas que a mí me gustaron mucho y como que me atraparon un montón del hecho de la creatividad, ¿verdad? El hecho de crear cosas, ¿verdad? Claro, la vivencia, ¿verdad? En el campo son muy diferentes a las de la ciudad. Creo que las de la ciudad a veces te limitan mucho, porque siempre estás entre 4 paredes, porque todo es más limitado. En cambio, en el campo como que es más libre todo. Nosotros vivíamos enfrente de una comunal y en esa comunal atrás había unos predios. Cosas que te digo son como 8 o 10 manzanas, ¿verdad? Verdes, o sea que vos no ves ni era necesario venir el 12 de diciembre a ver la alborada acá, sino que ya la podías ver y se miraba súper bien. Entonces como que ese tipo de cositas, ¿verdad? El hecho de, a veces la gente menosprecia mucho el hecho de vivir en el campo, cuando yo creo que ahorita, el futuro está mucho en el campo, ¿verdad? Y todas las costumbres que esto conlleva. Y como te digo, siempre ha sido como algo bien bonito, como estar rodeado de naturaleza, estar rodeado de personas como que ya un poco mayores, ¿verdad? También el hecho de vivir en comunidad, creo que esas son cosas que me han impactado y creo que ese es un poco el contraste que también se vive mucho cuando ya te trasladas como mucho a la ciudad, ¿verdad? Ajá. Okay. Vaya, estamos hablando de que estabas en 4º grado. Correcto. Tenés esta experiencia. ¿Cómo se llama la escuela de donde? El Caulote, Cantón El Caulote. ¿La escuela así se llama? Sí. Cantón El Caulote, ok. Entonces, va a 4º grado, sucede esto. ¿Qué pasa? Posterior a que descubrís que ahí hay algo que te llama la atención. Sí. Cuando yo pasé, ¿verdad? Ya como a 5º grado y en ese proceso como que me dio el 3er lugar, no solo se quedó ahí. Como dato curioso, el chavo que me fue a dar un taller se llama Jorge, ahí no lo olviden ese dato. O sea, la cuestión es que al siguiente año yo ingresé a un programa el cual era de cuentacuentos. Y en ese cuentacuentos se me dio la oportunidad no solamente de aprender a crearlos, ¿verdad? Sino que también el hecho de cómo podés enseñarle a alguien a hacer cuentos. Okay. Entonces cuando yo pasé a 5º grado, se me dio la oportunidad de enseñar lo que yo sabía a niños y niñas de 4º. Como réplica. Correcto, y fue una cuestión bien, para mí, bien chévere, porque 1, nunca lo había hecho, 2, el pánico escénico es igual cuando vas a cantar, es lo mismo, ¿verdad? Y también el hecho de cómo que la gente también aprende cosas. Y eso, como te digo, fueron cosas que a mí me marcaron mucho. ¿Cuántos años tenías cuando híjole, quizás unos 10 años. Y cuando iba a 5º tenía como 11. Uh-huh. Y la cuestión es que, claro, se me dio la oportunidad, me gustó un montón, fue una experiencia bien bonita y también el hecho de empezar a ir a talleres, ¿verdad?
Y como les digo, no olviden el nombre de Jorge, ¿va? Ya con el tiempo, medio que viene la adolescencia, ya te haces un poquito rebelde, ¿va? Llegas más tarde, a veces no llegas, y también te llama la atención otras cosas. En mi caso me empezó a llamar mucho la atención la música, ¿verdad? Ya sea por la música que te escuchan tus hermanos, que de repente tus amigos, que todavía andamos en la cuestión de agarrar cassettes, ¿verdad? Sí. CDs, comenzaba la cuestión de los CDs, ahorrabas unos 5 pesos, va, 3 pesos para comprarte un CD, los prestabas, era como una reliquia, ¿va? Entonces, ¿y recordás cuál fue la primera género, canción, música que escuchaste? Fíjate que en mi caso, mi papá siempre le gustaba escuchar mucha música instrumental. Okay. Mucha música instrumental. Entonces, no sé, como te digo, no sabría identificar qué tipo de música era porque eran varias. Ajá. No era como, a mí me gusta solo esta. Desde que te escuchaba Aniceto Molina a todo volumen, ¿verdad? Hasta música ya, que bueno, de todo, ¿verdad? Entonces, pero así cuando sentí como esa, no sé, ahí siempre hay canciones, géneros como que te enganchan, ¿verdad? Sí. En mi caso, pues sí, ¿va? Mi hermano empezaba con la cuestión de Vico, sí, andaba un cassette y se ponían a jugar ahí Nintendo en una computadora vieja que tenían, ¿verdad? Y pues sí, de tanto escuchar me gustó eso. Entonces ahí fue como que el primer enganche de que digo, hey, este tipo de música me gusta. Y de ahí empecé a escuchar otras cosas. Por ejemplo, en El Salvador, en la radio salía algo que se llamaba Nación Hip Hop, que lo tiraban en la XY y a veces era como las 9 de la noche, entonces uno se desvelaba para estar ahí casi escuchando en secreto, ¿vea? Sí. Ese tipo de música. Entonces como, cabal, ese fue como mi primer enganche, digamos, así como... El hip hop. Sí, con la música, sí, ajá. Y en ese momento vos descubrís y te das cuenta, a mí me gusta esto, me gusta este rollo. Sí, cabal, sí, más que todo era por el mensaje, ¿verdad? Por el tipo de, a veces, letra que quieras o no, se identifica con uno, ¿verdad? Ajá, entonces ese fue como que el primer enganche, el primer enchufe, digamos. Sí, bueno, no sé si a vos te pasó, pero personalmente sí, y bueno, y creo que a muchos nos pasa, que a veces escuchamos algo, por ejemplo, a mí de niño me gustaba mucho el rock en español, por ponerte un ejemplo, pero yo jamás me vi y decir, puya, yo quiero ser. No, y aunque yo hubiera querido, creo que la primer barrera mental que uno se pone es, no puedo hacerlo. Sí. Entonces, vaya, a vos te identificaste, a mí me gusta este rollo. Pero en ese momento no te planteabas, no, imaginarte, bueno, yo voy a... No. ¿Cómo va evolucionando eso? ¿Identificaste que te gustaba? Pues fíjate que empezaba a escribir poemas, vea. Y los poemas usualmente son de amor, vea. Ajá. Entonces como que esas son como las primeritas como pininitos, experiencias. Y el hecho de hacer, digamos, empezar a crear ya sea cuentos, como ideas, narraciones, como que también te ayuda un poquito a eso. Al final es el mismo rollo literario, ¿verdad? De creación. Sí. Y eso fue como que me empezó a gustar. Me recuerdo que una vez, mi hermano, ¿verdad? Siempre le ha gustado hacer como mezclas. Y en ese momento aquel se podían borrar los CDs, los cassettes. Sí. Y venías o comprabas un cassette limpio y lo que hacías era como que darle replay y así hacías como una mezcla o podías grabar tus propias canciones. Con ponías sonido. Correcto, colocabas el CD y con eso empezabas vos a grabarlo. Sonido. Entonces aquel hacía su mezcla y me decía, mira, se puede hacer esto. Y bien recuerdo que una vez en una canción, ¿verdad? Había un espacio que le llaman un break, ¿verdad? O solamente iba el instrumental. Y me gustó eso y chévere, yo con aquel lo hicimos. Y hoy le conocemos como sample. Es agarrar un fragmento de una pista, de una canción y de esa la repetís y hace una canción diferente. Entonces, en ese momento no lo conocíamos, pero se nos ocurrió. Y yo recuerdo que pasaba escuchando esa parte instrumental. Como te digo, mi papá le escuchaba instrumental. Sí. Y que o no, eso me gustaba. Luego, ¿verdad? Cuando me di cuenta que se podía hacer una pista completa para mí, ¿verdad? Chévere. Y recuerdo que tenía un montón de poemas ahí, ¿verdad? Entonces yo lo que hice fue como tratar la manera de... Porque ya escuchaba Vico, sí, ya escuchaba que había Nación Hip Hop. Entonces trataba la manera de encajarlo. Claro, no lo hacía bien, ¿verdad? La pista por allá y por acá, ¿verdad? Entonces, pero cabal... ese fueron como mis primeros como acercamientos a decir, quiero crear esto, pero no era como por vocación ni nada, solo hay que ver, hay que ver. Y después de eso, sí me acuerdo que me perdí un poquito. Cuando digo que me perdí un poquito es cuando te haces más irresponsable, que le pones más atención a otras cosas, andar jugando, andar con tus amigos, eso. Que eso, séptimo, octavo, noveno, ¿verdad? Que es igual, los estudios muy bajos, ya no seguías creando cuentos ni nada. Pero ya
Cuando entré en bachillerato ya dio un giro todo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Ahí conocí amigos que hacían graffiti. Yo me acuerdo que el chavo venía de Estados Unidos. Su mamá, su papá ya se habían quedado allá, aquel había nacido allá, era mitad salvadoreño, estadounidense. Entonces, allá el brother le gustaba pintar y trajo como esa moda acá. Y aquí habían chicos que estaban bailando breakdance. Estos chavos básicamente eran como grupitos de chicos y chicas que bailaban breakdance en la cruz, en el centro, ¿verdad? Y se hacían batallas, ¿verdad? En ese momento también estaba como, empezaban la cuestión de las pandillas. Es bueno como ponerlo en la mesa porque es bien importante. Lo cual así a veces relacionaban a este grupo de chicos que andaban bailando breakdance con ese tipo de actividades, ¿verdad? Y lo que hacían ellos cuando los policías miraban a 3 chicos reunidos bailando breakdance, pensaban que eran como pandilleros. Entonces le decían que se fueran, ¿verdad? Sí. Por ahí va como el rollo también. Sí, fíjate que yo tengo referencias de ese momento, pero no sé si son en los mismos años. Por ejemplo, para mí, la moda del breakdance, o sea, la voy a llamar moda porque hubo un montón de gente que aunque no lo hiciera, aparentaba hacerlo. Hay como diferentes elementos dentro, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, para mí esa época fue allá por el 2003, 2004. Correcto. No sé si estamos hablando de los mismos años. Sí. Entonces, ahí pasa algo que quizás para las personas que están bastante jóvenes no van a entender y no van a comprender. Porque Dabu acaba de dar una clave, de que antes todo era bien rudimentario en el tema musical. Es decir, si tenías música, la tenías por 2 formas. O porque tenías dinero y te podías comprar un cassette, o porque la ponían en la radio. Correcto. Y mucha gente lo que hacía era que si te gustaba una canción, la grababas. Sí. Porque había el cassette, podías hacer eso. Y prestaba los cassettes, pero eran cosas como que... Ajá. Entonces, mi pregunta va ahí, Dabu. Entonces, estamos en ese tiempo. ¿Cómo hacían ustedes para conseguir la música? Fíjate que con mi hermano recuerdo que mi papá nos daba con mesada, o sea, que era un colón a la semana. Entonces, con aquello que hacíamos lo ahorrábamos. Sí. Y como empezábamos a ir, ¿verdad? Ya nos íbamos del cantón, ¿verdad? Ya a estudiar a la ciudad. Entonces, con aquel como, ahorremos, ¿verdad? Y vamos a comprar tal tipo de música. Que estaba Gigi D'Agostino, estaba Big Boy, estaba Vico C, estaba como, ¿cómo se llama? Los cuentos de la cripta, ese tipo de música. Entonces nosotros lo que hacíamos eran cassettes, porque todavía habían cassettes. Entonces nosotros, cabal, así. Y lo recuerdo que era casi una reliquia, o sea, prestar un cassette era, te costaba, porque sabías que a veces no volvían. ¿Vea? ¿Y no escuchabas otro género? Fíjate que, creo que no. Es que yo me enganché mucho con eso. Me enganché mucho. Sí, hay personas de que les gusta un tipo de género, pero cantan otro. Correcto, sí. Se dan esos casos. Sí. Una de las curiosidades también del cassette es que cuando se te acababa un lado tenías que sacar el cassette, darle vuelta y ponerlo del otro. O si querías volver a escuchar la canción, a retroceder, vea. Correcto. Que ahora nada que ver como el acceso que tenemos a todo esto. La digitalización. Sí. Vaya. Entonces, hasta este momento, Dabu no existía. Ni por cerca. No. Vaya. Sigamos avanzando. Entonces, ahora ya habías identificado que te gustaba ese tipo de género musical. Sí. Ya tenías ahí más o menos los pininos que habías intentado hacer, te habías ahí rebuscado con tu hermano de sacar o tener idea, ¿verdad? De cómo ir montándote eso. ¿Cuál es o qué es lo que prosigue después de eso? Sí, de ahí, ¿verdad? En bachillerato ya explotó todo. Porque ahí ya conocí a alguien que hacía beatbox. Para el beatbox, cuando haces ritmos con la boca, por ejemplo. Y teníamos un amigo que hacía eso, ¿verdad? Que era muy bueno haciendo eso. Otro chico que hacía graffiti, ¿verdad? Que era michero, mialero, ¿verdad? Otro compañero que empezaba como a bailar breakdance. Y éramos como los únicos bichos locos del bachillerato. Y en mi caso, ¿verdad? Que yo, chévere, más o menos, yo sé rimar, ve ahí, hacerte un poema, ¿verdad? Entonces empezábamos como a trabajar y a colaborar de esa manera. En ese momento recuerdo que había una amiga mía que me dijo, mira, a vos te gusta como rapear, ¿va? Porque no había visto como en el inicio y todo eso. Y sí, más o menos. Vea, fíjate que yo tengo un hermano. Mi hermano trabaja en la radio, que en este caso es la Suchitlán. Y yo, chévere, mira, ya que él también hace algo de música, deberías conocerlo. Y así, fui, yo todo nervioso, lo conocí, empezamos a hablar, mira, me gustó el rap, a mí también, se metió música, ay, qué chévere, rapeate algo. Y de paz en paz así fue como me hice mi primer canción, ¿verdad? Que igual, yo por allá veía la música por allá. Nada que ver. Sí, entonces sí, eso de a veces uno piensa que
te vas a poner así, por así, y todo te va a salir bien. No. A la primera. A la primera no. Esto sí ha sido como bien... ¿Por qué? Es que en aquel tiempo nosotros no teníamos alguien que te enseñara, ¿verdad? A veces todo era bien empírico, todo. Inclusive nosotros conocimos por casualidad de casualidades los 4 elementos del hip hop, que son como los básicos, para que el breaking, que es la gente que hace beatbox, el beatboxing, el MC, que es la persona que rapea, ¿verdad? El Master of Ceremony, el maestro de ceremonia, y también el que hacía graffiti, ¿verdad? Ya con el tiempo empezás a conocer otras personas, el que hace el DJ, el productor, el esto, aquello, entonces ya son otros elementos, ¿verdad? Que se van agregando a toda esta cultura que hoy no le conocemos como hip hop, ¿verdad? La moda es parte también. Sí, correcto, todo. A veces sí, a veces no. Ahí depende, ¿verdad? Quizás porque en ese momento eran como, ¿qué? Niños pequeños que se ponían la ropa de sus hermanos grandes. Ajá. Lo cual que también, creo que también nos pasó, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es lo que pasaba. Entonces, por eso que se vestían la mayoría holgados. Ajá, sí. Porque es como que reciclaban la ropa, ¿verdad? Y quieras o no, a nosotros también nos pasó lo mismo, pues. Sí. Y quieras o no, así fue como nosotros ya con el tiempo nos dimos cuenta que habían esos elementos. Entonces nosotros, y poco a poco fue como bien empírico, y nosotros recuerdo que ya empezaba como el rollo de, si alguien tiene una computadora es porque pues sí, tenía buen nivel adquisitivo, o pues sí, suerte tuya y daba videos con él, entonces así empezaba como el rollo de YouTube también, como la fascinación de estar en YouTube también. Sí. Entonces de ahí, ¿verdad? Ya era como, ok, ya sé que lo que yo hago es rap. Ya sé que, pero todavía no había como ese rollo de hacerlo como tan profesional, sino que era como, quiero ver qué pasa. Sí. O si es posible grabarlo, cuál es la curiosidad, la curiosidad de cómo suena tu voz grabada con una pista. Y así fue como que comencé, digamos, a grabar, a producir. ¿Cuál? Yo me genera algo que en ese momento, estamos hablando de los tiempos de antaño, gente. Sí. No se sabía de mucho. De hecho, yo tuve acceso y comencé a manejar, digamos, internet allá por el 2009, 2010, que ya más o menos ocupaba bien una computadora, y aún en ese momento había un montón de cosas, todo era un descubrimiento. Correcto. Entonces, ¿cuál fue el primer grupo o la primera persona que vos escuchaste en este género que te gustó? Sí, en este caso Vico sí, indiscutiblemente. Sí, Vico sí, y también en Nación Hip Hop estaba muy pegado Pescosada en ese momento. Sí. Y algunos Reyes del Bajo Mundo, que más que todo son chicos y chicas que se fueron para Estados Unidos, ¿verdad? Que ya empezaron a hacer música, venían acá, entonces ya eran como más reconocidos, populares, y un par de chicos que empezaban como poesía clandestina, que nosotros ya eran como chicos que decían, ellos chavos hacen música, hacen rap. Porque ya eran como chicos y chicas que estaban consolidados, ya era un grupo, pues. Entonces, quieras o no, mandaban las canciones como se podía grabar, ¿verdad? A esa radio, y ellos como, miramos, ok, pongámoslo, no nos van a decir nada. Entonces, a veces era por que uno tenía ese pequeño acceso a grabar, o sea, nosotros venimos de grabar con los cascos que tenían una cosita aquí. Sí. De ahí venimos, ¿verdad? O sea, no teníamos celulares, pues. O sea, hoy podías grabarte una canción con el celular y no hay ningún problema. O un podcast. Pero antes no era así, entonces era más complicado. Entonces, en mi caso, chévere, tengo el acceso de grabar una radio, ¿verdad? Entonces fue como que el primer momento que digo, ok, se puede grabar con calidad, ¿verdad? Y también empezó como a salir mi fascinación, ¿verdad? Y cómo se hacen estos sonidos, ¿verdad? Y cómo haces para grabarlo, y cómo, o sea, la curiosidad. Porque solo mirabas esas rayitas, ¿verdad? Y, entonces, ¿cómo lo hacemos? Sí, y se monta la gente con todos los instrumentos y yo canto, o sea, uno comienza a darle rienda suelta a la mente, ¿verdad? Correcto. En este caso, cuando identificás también que tenés un artista que es como tu referencia y algunos otros grupos, pero no considerás que en ese momento se sabía muy poco también del género. Sí, mucho. Yo honestamente recuerdo que era como muy relacionado siempre a pandillas, todo era relacionado a pandillas. En mi caso también, sí, yo también comencé bailando breakdance, por ejemplo. Uh-huh. Pero como te digo, había esa indiferencia tanto de la policía y la sociedad a veces por cómo se vestían. Sí. Y el rollo era que también era una forma pues de expresarse, ¿verdad? Pero había ese conflicto. Entonces a veces esos conflictos como que sociales, ¿verdad? Repercutían en las formas de expresión de las juventudes.
A tal punto que yo recuerdo que eran muy perseguidos, muy tachados y a veces los golpeaban, va, los bichos, va. Pero, o sea, nosotros ya cuando a veces nos podemos platicar con chavos y chavas que tenemos ya nuestra edad, ¿va? Unos 30, 32. Ey, mira, ¿te acuerdas que aquellos bailaban? Sí, o que no sé qué. Entonces todos los bichos se fueron del país, pues. La mayoría tenían sus posibilidades, o sea, como te digo, antes conseguirte una codera, andar con una dura y andar con un casco para bailar, o sea, eso era... Sí. Tenía, o sea, alguien que podía comprárselo, pues. A veces nosotros con un pedacito de tela y un pañuelito. Sí. Con una, ¿cómo se llamaban estas? Con los gorritos. Pues. No, pero habían unas gorras que no tenían la parte de arriba. Correcto. Con eso te ponías a bailar. Entonces, porque no tenías como esos implementos, lo cual eran necesarios, ¿verdad? Pero ahí, como te digo, o sea, era como parte del descubrimiento, ¿verdad? Y empezábamos a notar esos lazos que como que se unían con la cultura hip hop, ¿verdad? Y ahí fue como más que todo el enganche, ¿verdad? Ahí como, ok, ya me defino, me gusta la grabación, me gusta escuchar mi voz, ¿va? Que a veces es bien difícil. Sí, para mí es difícil. Escuchar tu propia voz a veces bien te da como inseguridad y ese soy yo. O verme también en la cámara también. A veces es bien, o sea, son cosas como que no las conoces, pero a medida que vos te va como gustando, le vas agarrando como el rollo, ¿verdad? Al asunto, como que ya le empezás a agarrar cierta técnica, pues, y también se incrementa más el conocimiento. Todo era un aprender, descubrir, intentarlo y crearlo. Y te vas conociendo también, porque a mí me ha pasado con esto de los proyectos que tenemos en YouTube, es que ya sé de qué lado me veo mejor, tu perfil, mi perfil, cómo expresarme mejor, entonces irse descubriendo también es una parte muy interesante en el mundo de la producción y me imagino que al momento de cantar pues es otra cosa, o de rapear. Sí. Entonces a mí me ha gustado mucho eso, el hecho de verme y de escucharme y de abrazar eso también, de ir explorando. De hecho es bien genial. Sí. Sí. Miren, cuando siempre hay un antes y un después, o yo digo, hay un momento en la vida en que uno abre la puerta y ya no hay forma de cerrarla. Uh-huh. Entonces, ¿en qué momento vos transicionaste de estar en la posición de aficionado, tratando de experimentar, a lanzarte por primera vez, digamos, a un escenario, a un público? Con teatro. Con teatro. Sí, de hecho, ya el último año de bachillerato se me dio la oportunidad de estar en un proceso. Igual, era por un chavo ahí se llama Tito Rivas, saludos. Que el brother va, siempre le digo, es que vos sos el culpable de todo esto. Y vos, Jorge, también, que... Ya dije que no se olvide el nombre de Jorge, va. Entonces la cuestión es que este chavo, ¿verdad? Tito me dice, mira, hay un evento de hip hop aquí, ¿verdad? En Suchitoto, caete. Y yo, ¿y de qué? Sí, vamos, llévate tú, no sé qué, llévate esto, la pista, caete, vas a cantar. Y yo, mira, yo emocionado, reventamos, a ver, va, la primera vez, va. Entonces, sí, en efecto, cuando llegamos había un montón de chicos y chicas ahí, ¿verdad? Fue en el centro de Palapaz, en la vieja capilla. Entonces tenían como un pequeño escenario, en el cual lo usaban para hacer sus eventos, ¿verdad? Y en esa, no sé cómo ni con quién, solo sé que llegué. Que estaban haciendo una actividad de jóvenes y estaban como bailando break. Como digo, habían un par de chicos que bailaban break, entonces ellos estaban allí y ahí estaban como con unos amigos míos que estábamos en bachillerato. ¡Ey, qué chévere! Mira, va a cantar. Y me subí ahí como tenía, la que tenía ahí toda rara, canté y toda la cuestión. A la siguiente vez me hice lo mismo, mira, otro evento, caete. Entonces yo fui, solo que esta vez ya no era un evento, ya era un encuentro entre jóvenes y una formación. Bueno, vea. Cuando estaban todos ahí, ya era un círculo grande, y esto qué es, vea. Habían chicos y chicas de comunidades, como 60, 80 jóvenes que yo no sabía dónde eran, vea. Bueno, ¿y esto qué? ¿Y por qué nos ponen a hacer esto? Mira, yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Hablen entre ustedes, hagan no sé qué, seguirlo. ¿Qué es esto, vea? Bueno, con el tiempo me di cuenta que era un proceso de teatro, ¿verdad? Y de paja en paja me gustó y me quedé ahí. La cuestión es que ahí sí conocí más allá de solo estar enfrente de un montón de personas y cantar lo que sea, ¿verdad? Sino que ya estamos en un escenario y el escenario ya tiene ciertos recursos. Sí. Y a mí como que eso técnicamente, ¿verdad? Me empezó como a gustar más. Sí, hacía un par de canciones, pero no era como que, yo soy esto, ¿verdad? Sí. Tenía ese miedo de que la gente a veces me escuchara. Tenía ese miedo de que la gente, pues,
entendía la letra, ¿verdad? Sí. La voz, o sea, todo ese montón de cosas que a veces son construcciones sociales. Ok, cuando conocí el teatro ya era otra forma de expresarme, ya sí usaba la palabra, pero a través de textos específicos, ¿verdad? Los cuales también era posible improvisarlos. Y lo cual también ya era la modulación de voz, la dicción y todo eso empezó como a gustarme mucho, lo empecé a involucrar en la música. Siempre seguía escribiendo, pero no era como mi cosa de yo soy rapero, yo soy esto, o sea, no. Como te digo, ya cuando dejé el bachillerato, los amigos se te van, ¿verdad? Todos vuelan, hacen sus cosas, etcétera. En mi caso, yo me quedé haciendo teatro. Eso pasó como 3 años, y en esos 3 años se me dio la oportunidad, porque ya teníamos como una consola, ¿ve? La consola se ocupa con el micrófono y tira sonidos, qué chido, o sea, yo era como que sería bueno intentarlo, que poner una pista y hacer, o sea, sí. tenía esa curiosidad, y también tenía esa curiosidad de cómo se crean los sonidos, cómo puedo yo grabarlo para que suene bien y qué más cosas se pueden meter. Entonces, en ese proceso se nos dio la oportunidad con el mismo chero que estaba en la radio, hey, grabemos, ¿verdad? Y empezamos como a grabar, y en ese momento, ¿verdad? Yo comenzaba a hacer pistas. En ese momento, ¿por qué razón? Mi hermano, el que es DJ, el que andaba grabando con el cassette ahí y todo, ya era un adolescente, ya que ya empezaba a conseguir sus propias cosas. Y bien recuerdo que tenía una computadora viejita, en esa IBM, así que sí. Tenía la gran pantallota, así, gran cosa atrás, ¿verdad? Y que aquel la había como reconstruido, no sé cómo chingados, pero lo hizo, ¿verdad? Que le gustaba mucho la electrónica, entonces, igual que mi hermano mayor. Entonces, cuando la creó, ¿verdad? Me dice, mira, aquí está algo que se llama el FL Studio. En ese momento era el 5. Y como le gustaba la cuestión de mezclar música, mezclar sonidos, decía, mira, yo puedo hacer reggaetón. Y creo. Y aquel pone el voladito y yo, no hay esto. Y eso me gustó un montón. Sí. Eso me gustó un montón, a punto de que a veces ni siquiera iba a la escuela por eso. Pues entonces, ya cuando encuentro eso de la producción, ¿verdad? Ya, va. O sea, ya puedo acompañar lo que estoy escribiendo, porque en ese momento vos descargabas las pistas, pues no era que, yo conozco a alguien que las hace, ¿verdad? Sí. No, eso no existía. Entonces vos descargabas la pista, en mi caso, ¿verdad? Agarrabas el cassette y hacías un loop. Entonces ya empezaba a producir, y ahí fue como otro boom, y más mezclado con la cuestión esta del teatro, y que podíamos o teníamos el acceso a grabar medio las voces. Y a eso como que se iba combinando poco a poco de manera orgánica, a punto de que se nos ocurrió con unos compañeros, empezar a grabar un par de canciones y hacer, un grupo musical que en este caso se llamaba Flow Master, Flow Master doble cara. Entonces eran chicos y chicas de Suchitoto también. Una compañera que hacía teatro, otro brother que estaba en la radio, que ahora estaba en parte de sonidista ahí, un amigo de él también, y mi persona. Ya con el tiempo se nos agrega un DJ, ¿verdad? Que en ese caso era como el DJ local de acá, que también era un chavo que empezaba a ir a la escuela DJ de El Salvador. Y así, ya, tenemos un grupo, Flow Master doble cara, lo cual duró como un año, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía en ese momento? Eso teníamos como unos 16, 17 años. Bachillerato todavía. Sí, 17 años por ahí. ¿Se presentaron alguna vez? Sí, como unas dos veces. De hecho, en uno de los primeros festivales de Añil, de Suchitoto, era como 2010 quizás, 10, 9, por ahí, no me acuerdo. ¿Y cómo fue esa experiencia? Pues fíjate que fue bien chévere porque la gente se quedaba viendo y esto. ¿Esa fue la primera? Sí, la primera vez que como grupo, ¿vea? Estoy parte de un grupo, ¿va? O sea, aquí hacer las pizzas, todo original, y ya era muy diferente, pues. Y ya como que nosotros ya podíamos grabar nuestras voces, y era más creatividad nuestra. Entonces, era original, entonces ya era otro rollo. Lo cual también, como te digo, toda la experiencia como que te ayuda un montón. Y el hecho de que combinar letras, combinar estilos, combinar rimas, eso fue una cuestión bien chévere que, como te digo, solo duró como un año, ¿verdad? Pero fue una buena experiencia, excelente experiencia. De ahí, ¿verdad? Yo me quedé, que en ese momento era como AK Beat. Así me había puesto, porque AK significa alias, AKA, y beat nosotros le decimos a la pista, que en este caso sería el pulso, un golpe. Entonces yo había combinado ese nombre, AK Beat, porque ya empezaba como a producir pistas, digamos, ¿verdad? Entonces ya era como, ya me identifico con un nombre. O sea, anteriormente de eso era bien tímido, o sea, que me hacía cantar, no, hombre, ¿para qué? O sea, metí un montón de excusas.
ya en ese momento ya había un poquito más de confianza, ya era parte de un grupo, ya, mira, tal día vamos a ensayar, va. Mira, tal día vamos a ir a grabar, va. Mira, tal día vamos a ir a ver si cantamos en un lugar. Entonces ya empezaba como esa cuestión de planificar y ya pensar más allá de solamente, me gusta escribir o quiero grabar y ahí termina todo, ¿verdad? Ya había una logística. Correcto. Y había más cabecitas pensando. Sí, ya no es, o sea, era una mezcla de ideas y de propuestas. Y también te das cuenta que hay otra gente que comparte tu misma loquera, lo cual es bueno. Sí. Entonces, porque todos nos quedamos bien. Sí, vaya, hasta ese momento, ahí no ha llegado Dabu todavía. No. Ahí todavía no existe Dabu. Sí, puede ser también eso de AK-Beat, va, porque ahí no era Dabu todavía. Hasta este momento, ¿vos sentías que las cuestiones relacionadas a la música en tu vida iban creciendo, iban mejorando? Sí, solo que todavía era como una jodarria, una experiencia, ¿va? No era como que yo me quiero dedicar a esto. No era formal. Sí, en ese momento sí era más el teatro, porque era como que estoy en una escuela, estamos haciendo obras, estamos aprendiendo guiones, me estaba tecnificando un poquito en la cuestión de teatro, más que todo. Pero lo bonito es que siempre llevaban las cosas a la par. Sí. Todo el entorno propiciaba eso. Sí. En ese momento, Dabu, ¿cómo pensabas vos que ibas a sostener, digamos, Chivo? Vos decías, quizás no lo veías o no es que no lo tomaras con seriedad, porque no creo que ese sea el punto, sino más bien como esta es algo que me gusta, algo que le estoy dedicando tiempo, pero hasta ese momento no te estaba generando nada, ¿verdad? Sí, o correcto. sea, era prácticamente dándole tiempo y mejorando tu pasión, ¿verdad? Sí. ¿Y en qué decías? ¿Cómo? Porque hay un momento, no sé si a ustedes les pasó, que yo estaba en 9º grado, bien cabal recuerdo. En 9º grado a mí me di con un choque de realidad cuando dije, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿a qué me voy a dedicar? Sí. Entonces, no sé si a vos te pasó lo mismo. Fíjate que en mi caso, yo ya estaba haciendo el bachillerato cuando ya me dediqué de lleno al teatro. Ajá. Y cuando pasó eso, digamos, como que tenía muchas cosas resueltas. Que viáticos, que íbamos o sea, ya era parte de una organización, no sé. Sí. Y eso como que ya era, te aliviana un poquito muchas cosas, pero también teníamos mucho apoyo. Que en este caso era de un festival de Stratford en Canadá. Entonces ya como muchas cosas ya estaban resueltas, pero en efecto está la presión de tu familia. Sí. ¿Qué onda? O sea, en ese momento yo no podía seguir estudiando, ¿verdad? Por cuestiones económicas, pero ya tenía esa oportunidad de seguirme formando en otras cosas, aprendiendo otras cosas. Ahí desarrollé un poquito mi habilidad de hablar inglés, por ejemplo. Sí. También el hecho de hacer logística, empezar a crear, ya hacía mis propios guiones, ya hacíamos como talleres, ¿verdad? En este caso el proyecto se llamaba EsArtes, y en EsArtes nosotros lo que hacíamos era dar talleres, no solamente obras, sino que las obras eran con fines pedagógicos. En ese momento no entiendo, o sea, como que no tenés mucha gravedad lo que estás haciendo, ¿verdad? Pero como te digo, o sea, todo ha sido parte de lo que te ha llevado a lo que me dedico hoy, ¿verdad? Entonces, ya que empezamos a dar talleres en centros educativos que ya eran no una vez, no 2 veces, sino que era casi todo el año. Entonces ya habían pasado 3 años, digamos, ya teníamos muchas habilidades, ya no estaba en el grupo de rap, ¿verdad? Sino que ya lo que hacía era hacer música para mí. Uno, porque sentía que a veces no estaba haciendo la música que yo quería. Uh-huh. Y ahí sí ya empezaba como a definirme ya, o sea, esto ya me gusta. Ya pasó, 4 o 5 años, estoy haciendo otras cosas, ¿verdad? Pero siento que esto no se despega. Y es algo que a mí me gusta, o sea, todas las expresiones del arte, quieras o no, te liberan ciertas reacciones químicas en tu cuerpo, ¿verdad? Sí. Entonces, en mi caso, lo que más me encendía o me sentía bien era el hecho de escribir, expresándome, escribiendo, expresarme cantando, expresarme produciendo música, creando esos sonidos. Eso como que me gustaba más. Pero sin forzarte. Sin forzarme, correcto. Y ya cuando estaba con la cuestión de teatro, se nos dio la oportunidad, ¿verdad? Como te digo, ya producía, ya sabía que podía entender ciertos programas de grabación. Y si nos llega la oportunidad, ¿verdad? Junto con a la colectiva feminista, Morena Herrera, un saludo a Morena Herrera también, que se nos reunió con nosotros y nos dice, hey chicos, como grupo de teatro no les gustaría aplicar a fondos de TDH. Sería interesante. Entonces nosotros nos reunimos, fuimos con ella, hicimos el proyecto y aplicamos. Uh-huh. La cuestión que ganamos.
Y cuando ganamos eso eran como $5,000, ¿verdad? Para usarlos en producciones de teatro y también en producción de música. Y cuando era producción de música eran como 3 canciones que tenían que ver con temas sociales y temas que sacaban los jóvenes. Entonces fue un proceso. Y de ahí vengo o sea, el hecho de estar como desde algo chamaco, digamos, en ese momento, estar o ser parte de organizaciones como que te ayuda a direccionar muchas ideas. Sí. A ideas concretas, porque a veces uno piensa mucho, ¿verdad? Y en ese mucho a veces no materializas cosas concretas. En mi caso creo que eso fue una fortaleza. Entonces cuando empezamos a materializar cosas concretas, ya eran canciones que tenían que ver con la cuestión de realidad juvenil. Nos fuimos a hacer unas entrevistas a las comunidades, de esas entrevistas vimos los textos, empezamos a sacar como las temáticas, esas temáticas son, boom, empezamos a crear las canciones desde cero. Y allí, ¿verdad? Tuve la oportunidad de empezar a grabar con un compañero de Suchitoto que se llama Maca. Aquel guitarrista y todo. Entonces empezamos como a mezclar la base que yo hacía con las guitarras. Entonces ya empezaban a hacer otras cosas. Y ya no era solamente un grupo de rap que pones la pista, ya no, sino que ahí está el músico ahí, estamos haciendo las bases que yo lo estoy haciendo. Las letras son, ¿qué? Parte de un producto, un resumen de situaciones. Y ya era otro rollo. Y como teníamos el acceso a trabajar con centros educativos, hicimos una gira itinerante en centros educativos, donde llevábamos esas obras y las canciones, ¿verdad? Que era como retomadas de todo lo que nos decían los jóvenes. Entonces eso fue como una experiencia bien chévere y la cual ya empezamos como a materializar nuestras propias cosas. Ok, vale, mira, creo que aquí voy a dar un golpe bajo. Sí. ¿Cuál fue el primer fracaso con el que te encontraste? Fíjate que el primer fracaso fue cuando ya decidí salirme un poquito de ahí. Y empezaba a ir, ¿verdad?, a otros lugares fuera de Suchitoto. En este caso iba a Cuscatancingo y también iba a, ¿cómo se llama?, a San Marcos. Iba a grabar hasta allá. El problema de ir a grabar hasta allá era que nadie te conocía. Y en ese momento el auge de las pandillas era un punto ya más crítico. ¿Qué años eran? Era como 2013, 14. Sí, lo mejor. Ajá, 12 por ahí. En esos 3 años como que era... Entonces yo en mi caso ya quería ir volando un poquito. Ya, o sea, ya no solo estar ahí, sino que ya quería hacer otras cosas. Y cabal, ya empezaba como a hacer mis propias producciones. O sea, algo que yo se me naciera desde acá, ¿verdad? Y ya no era exponer a tantas otras personas, sino que mío. Entonces, así fue como que fui al estudio del ALX en Cuscatancingo. Por ahí vivía mi abuela. Uno dice, que aquí vive mi abuela, tengo familia aquí, va todo. No, mentira. Sí, había unos chavos que sí, ya fui 2 veces. Y esas 2 veces me llama mi prima, me dice, mira, ya no volvás a venir. Va, aquí vinieron a preguntar a la casa de quién sos vos, que no sé qué, que no sé cuándo. Ya no fui, ¿verdad? Me quedé como con 3 canciones. De ahí empecé a ir a San Marcos, que también me hice Chero, el productor, va, que era chavo que tenía su estudio casero. O sea, tenía, aquí pasa la mamá y todo, aquí está la cama de este chavo, unas 2 bocinitas feas, va. Y ahí tu computador, lo que tenía, ve, y empezabas a grabar. No digas que allá atrás está. Entonces, ese rollo, ¿verdad? Era como que, bien rústico. Sí. O sea, a veces llegaban los chavos ahí, ¿qué onda? Y viste quién es, ¿verdad? Y los tenías ahí a la par, ¿verdad? Y vos grabando. Entonces, era bien incómodo, pero sí, como que logramos ya grabar, ¿verdad? Mis primeros como álbumes, así como en solitario, como solista, cosa que sí quería. Y cabal, que se llamaba en ese momento Verdades. Entonces, la cuestión es que, cabal, el primer fracaso fue ese, que yo no podía seguir yendo a otros lugares a grabar por la cuestión esta de la delincuencia. Y a veces era una impotencia porque vos decías, mira, te pago esto, mándamelo que una semana. Y a veces como las canciones no venían, una semana venían al mes, ¿verdad? Entonces como que a veces esa como frustración, que no puedes ir todos los días, que tienes que ir a otro lugar, como que también te frustra un montón. Y yo después de eso sí paré un montón de hacer música, cerca como unos 3 años más o menos. ¿Y cómo te replanteaste? ¿Cómo fue? ¿Tenés este problema? ¿Sentís que es un bajón? ¿Cómo lo abordaste? Sí, fíjate que lo chévere de eso que con el tiempo sí ya lo logré como concretar, vea. Ya tenía ya los discos, ya pasé de Verdades, volví a retomar el hecho de producción para mí solo. Hicimos un disco acústico también, ¿verdad? Que se llamaba Días Abstractos.
Y en ese momento teníamos como mucho apoyo, mejor dicho, de Stratford, Canadá, a punto de que nosotros pudimos salir del país como 2 veces. Fuimos a Canadá y fuimos a Estados Unidos. Y en esa yo tenía la oportunidad, ¿verdad? De decirle, mira, chavo, tengo el arte, va, imprimilo, sacaba unos discos y esos discos me los llevaba. Entonces la gente me los empezaba a comprar. Ajá. Sí. Así fue como el rollo, ya empezaba como a vender ya la música. Sí, fíjate que con todo este tema de los procesos creativos hay como ciertos momentos que vos sentís, o bueno, que en mi caso yo siento que las cosas han cambiado. Sí. Es como pasó esto y de aquí para acá yo siento que hay un cambio, como un crecimiento. ¿Vos te tomaste así el hecho de salir del país? ¿Cómo te tomaste eso? Sí, de hecho sí, porque antes era como que, como te digo, antes me daba pena rapear por otras personas. Sí. Luego ya era chévere, ya ya se me quitó el miedo de un par de personas. Después de eso ya era, ok, ya estoy produciendo mi propia música. Ahora ya estamos incluyendo músicos. Ahora ya tenemos físicos. Exacto. Los discos. Ya no solo tengo una portadita para YouTube, y yo no lo hice, esta vez no lo hice yo, sino que lo hizo otro. Eso también tiene mucho que ver, porque antes a veces vos tenías que buscar a alguien que pudiera hacer las cosas. Hoy tenés la facilidad de crear un video en YouTube de tu celular, entonces sí. No podíamos hacer eso. Y eso también fue una de las cosas que me frustraba, porque tenía que depender de otras personas para poder subir mi música. Entonces habían discos, de hecho tengo discos, ¿verdad? Que no los pude subir todos. O sea, solo estaban las ediciones en físico porque no podía subirlo. O sea, no tenía computadora, no tenía una cámara, no tenía un celular para subirlo, o alguien que tuviera acceso a cosas como esa para ayudarme a subir las cosas. Entonces mucha música quedó como allí. Ese disco, por ejemplo, solo saqué que 3 canciones están en YouTube y los demás por ahí están. Entonces fueron escalones, ¿verdad? Sí, correcto. Y el chévere, va, que ya podíamos como sacar los discos, ¿verdad? Y estarlos vendiendo. Claro, eso no duró mucho. ¿Por qué razón? Quizás solo fue un año. Porque después de eso ya empezaba más la digitalización en iPods. Sí. Ya andaba la gente en unas cositas MP3 chiquititos, ¿va? Correcto. Y eso como que la gente ya no agarraba discos. Ya eso ya... Sí. Fue cambiando un montón. ¿Y qué sentiste la primera vez que alguien te compró un disco? Fue bien chévere. De hecho, fue un canadiense. Sí, fue bien buena onda porque, mira, o sea, le invierto tanto. Ya empezabas a hacer números. Le invierto tanto. Y de esto saco, qué chévere, está bien. Entonces ya fue como ganando también más confianza. Y la gente también como que el hecho de cuando vos tengas tus propias cosas, ya, y esto... Y no sé, lo analiza, ve el arte y todo el rollo, entonces ya como que le vas poniendo también más valor a lo que vos estás haciendo. Y ese disco también me abrió muchas otras puertas para muchas otras cosas, correcto. Ok, mira, hasta este momento no hemos hablado de Dabú. Correcto, sí. Todavía no. Todavía no. Entonces, ¿en qué momento nace? Porque aquí la pregunta es, ¿Dabú lo crean o se crea a sí mismo? Fíjate que todo empieza con el nombre, ¿verdad? AK Beats. A veces yo iba a los eventos y la gente no podía pronunciarlo, no podía ni escribirlo, no podía, o sea, siempre era un rollo. Yo recuerdo que en ese momento yo todavía estaba con grupos, ¿verdad? Estaba rapeando con grupos. Ya cuando decidí independizarme completamente, yo me dediqué netamente a producir pistas. Pasé como unos 2 años produciendo pistas, dedicándome al teatro y como que guardando como ese material sonoro, digamos, ¿verdad? Y yo sí me quería cambiar el nombre, pero no sabía qué ponerme. O sea, yo quería que sonara algo tal cual, significara algo tal cual. No ponerle otra onda, no en inglés, o sea, no quería eso, pero no sabía qué. En tanto probando y probando, ¿verdad? Yo recuerdo que una vez yo lo soñé. O sea, me levanté en la madrugada, bueno, y este sueño. Y el rollo era que yo tenía un libro en blanco, y yo empezaba como a estudiarlo, y en medio estaba Dabú tal cual como yo lo coloco. Yo desperté y yo me quedé con eso. Fui al baño, regresé, lo apunté en un cuaderno, me volví a dormir, al día siguiente no me acordé. Así pasaron como 2 meses. Y yo estaba buscando una rima específica en unos tantos cuadernos que yo tenía por ahí regados. Y yo buscándolo, y cuál es la rima, cuál es lo que por aquí estaba. Y en esa fue que encontré el nombre de Dabú, a una esquinita, y yo me quedé con eso.
sí, esta cosa yo lo soñé. Pero yo me quedé con eso, o sea, no le tomé mucha importancia. Ya con el tiempo, ¿verdad? Empezamos a hacer el Facebook, ¿verdad? Entonces ya, mira, hacete el Facebook, que no sé qué, la gente se ponía ahí su nombrecito medio raro, que no sé qué. No le ponía un nombre verdadero. Con X y Z. Correcto. Entonces ya fue como que, hey, ya le puse ahí Dabú, pero no fue como que o sea, no fue mi intención, vean, Dabú, ahí. Y como tenía que poner un apellido, ¿y qué apellido le pongo? DB. Así, pero no significa algo, debe. Sí, ya con el tiempo le fui agarrando ya el significado a todo eso. En ese momento no. Solo porque lo soñé, bueno, por algo de ser, ahí lo puse, ahí fue todo. Ahí fue todo. Y de ahí y de ahí la gente me dice, uy, ¿por qué Dabú? En ese momento todavía no me decían Dabú, ¿verdad? Solo que Ede, ahí. O René, ¿verdad? Cosa que no me gusta. Pero ahí, Ede. Entonces la cuestión es que ya, Dabú. Y ya cuando ya decidí ya ponerme Dabú tal cual, ya cuando haces tu disco, ya le pones ahí tu nombre, la portada, tiene que ir ya bien. Y tus amigos, ¿verdad? En este caso, yo conocía a muchos chavos y chavas de San Salvador que hacían música, rap. Ya habían grupos, ya no eran bichos que estaban rapeando, no que ya iban a shows, ya hacían eventos. Entonces la banda ya empezó a crecer y empezó ya a profesionalizarse, ya conocía otros estudios caseros de grabación. Y ahí fue como que sería bueno tener uno, ¿verdad? En ese momento ya no lo tenía, o sea, yo empecé a grabar una bodega donde estaba un montón de luces de teatro, que aquí estaba una gran cajota llena de cables, vea, que ponías el micrófono y ya estuvo, vea, así, porque era el acceso que teníamos en ese momento, lo cual sí estaba bien, pues, o sea, al final creamos muchas cosas, pero no era como algo mío, sino que algo que me lo prestaban de vez en cuando. Correcto. Sí, fíjate que algo que admiro mucho de lo que estás diciendo y de vos es que no te limitaste a crear por el hecho de no tener algo o de no tener algo caro para hacerlo. Es una discusión, bueno, es una plática que hemos tenido con Ronald y Cindy constantemente durante este año, y es que no necesitamos tener la mejor cámara para grabar este podcast, por ejemplo. Entonces es algo que admiro porque iniciaste sin tener algo que se supone que es para grabar, y sino que empezaste a crear tu sonido y tu música a través de lo que tenías en ese momento. Sí, ha sido como una travesía, lo cual creo que al final abona tu crecimiento, abona tus habilidades. A veces cuando lo tenés todo como que no creces, ¿verdad? Y además también te incentiva mucho la creatividad. Sí, muchísimo. Porque empezás a buscar opciones. Pues igual lo que decías, los fracasos te dan un montón. O te clavas con eso, lo cual es momentáneo y está bien. O pues sí, buscas otras soluciones. Pues al final es buscar soluciones. Sí, te vuelve pragmático para muchas cosas en la vida. O sea, esto lo solucioné así, entonces ya luego te vuelves bien ágil. Pareciera ser que todo es fácil, pero en realidad no es fácil, sino que en algún momento se te presentó y fue difícil, pero lo superaste y luego lo hiciste y tal vez te equivocaste, pero no te quedaste en eso, sino que lo que hiciste fue tomar proactividad y hacerlo nuevamente. ¿Consideras que cuando nace Dabú cambia algo en el estilo, en el contenido de sus letras, en sus ritmos? Fíjate que ¿Te familiarizaste vos con...? Porque decís que lo pones en Facebook como... Bueno, le voy a poner esto. Pero te sentías vos... o sea, todavía yo sé no que me sentía seguro. Lo soñaste y todo, pero... Todavía no me sentía seguro. Te digo por qué. Porque a veces es ponerte un nuevo nombre, Sí. El hecho de que te digan, no, ya no soy Ede o soy Dabú, al final también una decisión bien política de ya definirte como tal, o que alguien te diga solo Ede, mira, decime Dabú. O sea, es también esa transición de identidad, ¿verdad? Sí. Es también una decisión como bien propia, también como bautizarte con otro nombre, solo que ese nombre tiene significado. A cualquier MC, a cualquier persona que de repente tiene otro nombre que no es nada que ver con su nombre de pila, siempre te va a decir que hay una historia ahí, ya sé que mi mamá me lo puso, ya sé que sí me decían de pequeño, que no metí un gol por esto, ya me pusieron tal cual, y después yo lo iba simplificando más pequeño, entonces así pasa. En mi caso, ¿verdad? Era eso, lo mismo, ¿verdad? Que ya me asumo como rapero, ya estoy produciendo mi propia música, ya vendí un disco, ¿verdad? Qué chévere.
o sea, y como mis amigos, como digo, allá todos se llamaban con sus AKAs, ¿va? Sí. Entonces ya cuando la gente venía de San Salvador a Suchitoto, ya sea eventos que yo los invitaba o algo, me decían Dabú. Entonces la gente como que ya, ey, ¿por qué le dicen este así? Wow? Entonces ya te empiezan como a decir lo mismo. Sí. Pero hay gente que igual como que siempre te ha conocido toda la vida y o sea, no cambia el nombre que te dice siempre, lo cual está bien. Y al final uno se siente bien también. Y cuida, mira, al final a veces tu propio nombre o tu taca te come. Sí. O sea, la gente ya no te conoce tal cual, sino te conoce por lo que haces y a veces como que eso... Ajá, como que no te aburre, pero sí es como que sí está bien, va. Uh-huh. Pero ya cuando alguien te habla con tu nombre ya es una cuestión bien distinta, sí. Como que rompe esa pared, sí. Lo cual está genial también. Sí. Y entonces, en este momento que adoptas este nombre, ¿cambia? ¿Sentís vos o notás que cambia el contenido también? Fíjate que no, para nada, al contrario, creo que se intensifica más. Uh-huh. Sí, ya era, ya hablemos de cosas sociales, ya hablemos... de amor, pero de una forma romántica, de una forma más poética, ya metamos como que cosas sociales, ya problemáticas, ya hablemos de mí, pero para ti, ya no era tanto introspección, sino que ya también habían cosas que nos relacionaban con otras personas, entonces como que le empezás a dar más significado y también, ¿verdad? El hecho de que por la influencia de música, por esto, aquello, lo externo, también te orilla a veces como seguir ciertas líneas, lo cual también es otra decisión política. Yo no quiero hacer este tipo de música, aunque me paguen por hacerlo. Okay. Ajá, entonces también eso tiene mucho que ver y por eso fue que yo me desprendí de los grupos que yo estaba, porque aquello, su rollo era peguemos. Hagamos una canción de lo que hace Bad Bunny ahorita, nosotros lo hacemos hace como 15 años, 10 años. O sea, de poner una base y cantar ese tipo de cosas, nosotros ya lo hacíamos, pero no era nuestro rollo, pues. Entonces yo, o sea, no sé, no me sentía ahí, entonces yo lo que hice fue como, voy a seguir mis propias loqueras, ¿verdad? Cueste lo que cueste, entonces, porque me sentía bien allí, eso creo que siempre fue como que me siento bien acá, me siento bien haciendo esto, aquí es el rollo, y hasta la fecha todavía seguimos en eso. Cuando hablamos de esto es como lo que puede llegar a ser comercial. Sí, lo porque que se vende rápido. Sí, porque en ese momento estaba bien pegado el reggaetón. Cuando digo reggaetón, escuchabas en todas partes. O sea, la gente, los bichos, la bichada, era reggaetón. Entonces, cuando nosotros empezamos a rapear, ya era una cuestión más bien anti-reggaetón, ¿verdad? Entonces, igual, yo nunca como que tenía ese discurso, digamos, pero no quería. O sea, ya era, hagamos rap, era boom bap, esto, aquello. Pero mi rollo también era como buscar otras opciones, otros tipos de música. Ya con el tiempo vas abriendo un poquito la mente y decís, no, es que no es el género el malo, a veces la gente lo que dice, lo que se vende. Y actualmente, pues eso, lo que pasó ahorita con la música rap, digamos, ¿verdad? Que se desviaron un poquito, pues. Sí, mira, acabas de decir algo que también creo que es interesante saberlo. Otro ejemplo. A veces uno quiere presentar o transmitir algo, digamos, por poner un ejemplo. Querés tener un set para un podcast, entonces para eso necesitas ciertas como características o cualidades, voy a decir. Expresarte, manejo del escenario, etcétera, es lo que uno quiere transmitir y a veces eso uno no lo transmite. O sea, uno hace todo su esfuerzo, pero a veces se necesita más práctica, estudiar un poco más sobre eso. ¿Consideras que hay cosas en tu música que hasta el día de hoy la gente no capta o no comprende? No, y está bien que no lo capten. Sí, porque fíjate que a veces es que no todas las personas escuchan. El rollo del rap y la música es que tenés que escucharla porque es un mensaje, no un solo ritmo. Entonces, a veces cuando las dos cosas se mezclan, bueno, si las industrias lo hacen, porque las industrias hacen eso, la industria sabe qué verso es el que le va a gustar a las personas, que por qué hacen tal tipo de variación rítmica, por eso son los Grammys son mezclas de música. Ahorita ya no te va a ganar que una canción ya no te va a relevar y solamente va al mismo loop. La gente le va mezclando cosas, entonces también esa es como una forma, ¿verdad? También de decir, ok, sigo esta línea, pues creo otras cosas, hago otras cosas, me mantengo aquí, cambio la mentalidad. Entonces, al final,
no me he ido tan mal, vea. Yo sí sé que me pudo haber ido mejor, me puede ir mejor si me dedico a hacer eso, pero también hay que tener sus estrategias. Sí. Ajá, eso, creo que hay que tener estrategias. Sí. Y hasta el momento, hasta el día de ahora, ¿cuál ha sido o crees que ha sido tu mayor satisfacción que has tenido en todo este ámbito? Pues fíjate, uno que ya estamos así nomás de ser independientes de todo el sistema. O sea, me refiero a eso, es que pues iba ya, o ahora ya como victoria hemos tenido muchas victorias, ¿verdad? O sea, la música al final, como te digo, ser productor también te abre una posibilidad enorme, porque si no solamente puedo o me ajusto a la pista que me acaban de dar, no, yo puedo manipular esto y hacer lo que se me pegue la pinche gana. Y eso fue algo que nosotros descubrimos ya cuando teníamos ya músicos, ya estamos en un estudio de grabación, que en este caso era el de Lab, ¿verdad? Entonces, cuando teníamos estudio de grabación, era, podemos crear música acá, ¿va? Ya hacíamos producciones, ya teníamos un chavo que en este caso, Rasco, país, saludos a Rasco, el más ya empezaba, tenía mucha capacidad de convocatoria con las pistas, ya que se dedicaba a hacer pistas todos los días, estoy hablando hace como 8 años, hasta la fecha ya tiene 1 millón de suscriptores en YouTube, y chavo que hace todos los días, disciplina. Entonces la cuestión es que empezamos como a conocer ese tipo de elementos, otras personas, el Jefferson también, que hacía música reggae, que en ese momento que no andaba. Entonces nosotros empezamos como a unificar más elementos, ya no solo hacemos rap. Estaba el auge del trap, estaba la cuestión de chavos que hacían reggaetón, estaba Jefferson que hacía reggae. Entonces yo me empezaba a empapar de todo, ¿verdad? Cosa que me encantó. Que vienen músicos a grabar, y eso qué, bo. Que esto es throwback. Metámosle esta base, no, hombre, sin base, ya era, esto, entonces eso te fue ampliando más la mente y las posibilidades, y hasta la fecha, ese aprendizaje me ha llevado a hacer muchas cosas bien trascendentales, que hasta la fecha digo, mira, esta canción es, si tuviéramos 5,000 bolas para meterle a esto, yo sé que la rompemos, va, por la capacidad que hay, inclusive, o sea, eso de no poder sacar canciones en ese momento también me jugó una gran carta muy buena, porque al final son materiales muy buenos que digo, si lo hubiera sacado en ese momento no hubiera tenido lo que nosotros queremos. Entonces eso me ha ayudado como, hagamos saltos cuánticos, vea. Si no lo pude hacer aquí, lo podemos hacer acá. Y eso, por ejemplo, ahorita estamos ya así de sacar un disco que se llama Atardecer, y que es un disco completamente acústico. En El Salvador no sé qué rapero ha hecho un disco completamente acústico o con tantas variaciones de ritmo, no sé. Igual, al final es como si esta. Tenemos una canción que se llama Legado Zen, que Legado Zen básicamente tiene 5 ritmos de música. Experimental, reggae sincopado, empieza trap y después una mezcla de dancehall y luego termina con una mezcla de ritmos latinos que va bajo de calipso, que va vallenato, que va cumbia, o sea, al final es una gran loquera, ¿verdad? Pero esas canciones, siempre que las toco en cualquier lugar, y eso qué va. Entonces, al final como que son aprendizajes, ¿verdad? Que quieras o no te van parando pecho, ¿verdad? Y las canciones, como te digo, si son tuyas, ¿verdad? Y eso como que es algo, ahorita se ve mucho eso del copyright, esto y aquello. Entonces, cabal, al final cuando creas algo que es tuyo, o sea, nadie te lo puede quitar. Y eso como que cuando sabes que es un producto muy bueno, sí, es como una victoria y se siente bien. Cantarla en vivo se siente genial. Sí, y también considero que todo esto te hace salir de tu zona de confort. Correcto. Porque personalmente las mejores canciones o los mejores discos que yo he escuchado son los que mezclan géneros que vos pensás que no pueden mezclarse. No pueden mezclarse. Por ejemplo, mezclar rap con flamenco y hacer este tipo de ritmos y que se escuche bien, para mí es una obra de arte. Sí. Es muy importante el hecho de no quedarte en tu zona de confort. Correcto. Porque perfectamente hubieses podido seguir con un ritmo que ya tenías aprendido, pero ¿qué tal si vos te desafías y haces toda esta fusión de sonidos? Entonces eso me parece muy importante también. Y fíjate que ahí fue otro nosotros empezamos un proceso con el Ministerio de Educación.
el cual se llama Soy Música. Y estos chavos me identificaron, vea, por un video que me hizo la plataforma, que es una biografía que te compartí. Entonces estos chavos me dijeron, mira, o sea, estamos haciendo una formación solo para maestros, vea, pero específicamente con músicos. Pero queremos abrir la posibilidad de incluir facilitadores comunitarios, les decían ellos. Entonces en ese momento yo empezaba a facilitar ya más de lleno, ya como una... que ok, ya estoy usando mis habilidades de teatro, de música, empezaba a hacer eso, ya tenía cursos ya de una semana, un mes, entonces eso también como que me potencializó a poder alcanzar este proceso, y cuando ya me metí en ese proceso ya era, con todo el asunto de la palabra, era todo un huevo, porque razón, había músicos de 30 años, 20 años haciendo música, pianistas, y yo dije, bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Un bicho que rapea y todo esto ahí, que todos son maestros, yo qué chingado estoy haciendo aquí. Pero lo bonito de esa formación era que no era específicamente, si vos sabías, eras virtuoso en música, todo un Beethoven, no. Era el rollo de hacer música, inclusive hasta con las manos, con los sonidos, con el cuerpo, con basura. Entonces ese rollo fue como bien trascendental para mí, en lo cual ya le di otro giro a las cosas. Ya no es solamente cantemos, sino que podemos hacer otras cosas. Y vino la pandemia, ¿verdad? Y la pandemia nos dio el chance de hacer otras cosas. Ya era, ok, ya no es solamente hacer percusión y hacer talleres con niños, sino que era también cómo podemos producir esto para televisión. Y cuando pasó eso, o sea, ahí tuve una fortaleza más, porque uno, tenía el tiempo completo. Dos, todo lo tenía en el cuarto. Ya empezaba con mi propio estudio de grabación. Y también el hecho de decir, va, ok, metámosle más tiempo a esto. Y ya tenía la creatividad completa y la disposición completa para hacerlo. Y lo bonito que ya los productos ya los llevaba hecho. Entonces en televisión es más fácil hacer las cosas. Entonces eso fue bien chévere porque, ok, ya hagamos una canción solo con percusión corporal. Y eso ya lo puedo hacer. Porque ya sabía cómo hacer los sonidos, cómo imitarlos, cómo grabarlos. Entonces todo lo empezaba a crear. Entonces ya no era, que está el técnico acá que te lo va a grabar, que se pasa el audio no sé qué, que lo van a unir con la edición y bla, bla, bla. Ya lo llevaba ya todo hecho. Entonces eso fue como ¿cómo decirlo? Como un punto a favor. Y dije, hey, esto está bien interesante. Y aparte de todo lo que estaba aprendiendo con ellos, ya empezaba a meterle más cosas a las producciones. Y ahí ya, no solamente me frascaba solo en música, ¿no? Ok, ¿cómo se usa la música para hacer un cuento utilizando latas? Que esté lloviendo, que pongamos arroz, que pongamos frijoles, que hagamos la lluvia o qué. O sea, ya era otro rollo. Sí. Bien experimental, ¿verdad? Correcto, ajá. Y eso también me fue fortaleciendo, que hasta la fecha de hoy también, sí, ha sido bien relevante para todo lo que hago, Sí. ¿Considerás que en todo este proceso han nacido nuevas pasiones? Sí, por supuesto. ¿Qué otra cosa te apasiona además? Bueno, porque ahorita identifico dos, la música y el teatro. No sé cuál, una mezcla entre ambas, una más que otra. Sí, pero el freestyle, el hecho de aprender a tocar instrumentos también, decir, mira, o sea, usas un piano, o sea, tenés que saber de teoría musical, por lo menos lo básico, para crear música. Y disciplina. Ajá, entonces, o por lo menos que te diga el músico, mira, o sea, también abrirte, vea, como si, mira, soy un ignorante en esto, ¿qué me chingamos me quieres decir? Úsate la menor, que no sé qué, pero ¿cómo va? Chévere, va. Entonces también el hecho de abrirte a las sugerencias, de también hacer logística de coordinación de producción, eso antes no recuerdo que no lo hacía, entonces hoy lo estamos haciendo y eso también nos fortalece un montón, pues entonces como que son cositas que se van como conectando y te van favoreciendo un montón. Sí, fíjate que estuve viendo un poco de tu trayectoria, como ya lo decía al principio, y también identifico que hay una evolución en vos con respecto a la moda. Estuve viendo videos súper viejos y videos más recientes y veo que hay como una evolución en el sentido de la moda. Me gustaría saber cómo ha sido ese proceso de evolución, si es una de tus pasiones y qué estás creando ahora.
sobre moda. Con respecto a eso, igual que el estudio de grabación, nosotros empezamos a hacer un estudio de grabación porque era bien difícil, o sea, ir a otro estudio de grabación a producirte. Entonces, cuando no tenés muchos accesos, la única opción es hacerlo vos. Entonces, por eso fue que, ok, dediquémosle tiempo completo a esto. Si sabemos que nos gusta, metámosle a esto. Ok, yo tenía como unos $500, ¿verdad? Y esos 500 invertí 300 en eso. Entonces ya era una interfaz, un micrófono, el filtro del pop y eso. Ya lo demás lo iba consiguiendo yo. Lo chévere de esto, que yo empecé a producir mi estudio de grabación con una computadora que no tenía la batería y si la desconectaba, si iba la luz, se apagaba. Entonces así me duró como unos 3 años. Ya después que, chévere, tenía ciertos accesos y empezaba a trabajar, a armar talleres. ¿Verdad? Entonces la cuestión, siempre lo bonito es que siempre con la música, ok, compremos más equipo. Y ya cuando tenés tu propio equipo, ok, porque como te digo, o sea, a veces es bien difícil querer hacer tus cosas y no poderlas hacer. Entonces la necesidad fue la que me llevó a tener mis propias cosas. La necesidad de no tener donde grabar, que quien te haga las pistas. Entonces yo me hice productor y empecé a tener un estudio de grabación. Lo mismo pasa con la cuestión de la ropa, digamos, para nosotros que, como te digo, nosotros empezamos a vestirnos holgados porque no teníamos camisa, más no poníamos la camisa de nuestros hermanos, ¿verdad? Lo que teníamos a la mano, ¿verdad? Y también el hecho de que también, pues sí, no había quien te apostara por vos. Entonces yo empecé de lo que tenía, conocíamos un par de gente que hacía que camisas, mira, él empezaba a comprar camisas, ¿va? Ya me las vendían a $10, no sé cuánto. Y eso lo vendía yo a $13, $15. Entonces, chévere, ya no solamente vendemos un disco, sino que también podemos hacer camisas. Ya después de eso era, ok, ya quiero hacer mis propios diseños. ¿Vea? Ya empezamos a invertir en un logo, que en este caso es este logo que tengo. Que invertí 35 pesos en este logo. Hice un chavo que también está empezando. Entonces, hey, mira, me llegaría $35. Hasta la fecha, esta cosa le he sacado. Sí. Y es como el logo de mi marca, pues. Y nació que me dije, mira, va, yo quiero que... Porque cuando haces textos, haces carita, ¿verdad? Y yo había puesto el DB. Y ahí fue como empecé a como agarrar más identidad. Dabu, DB. O sea, Dabu al revés significa Buda. DB, nosotros le decimos decibeles. Cuando le vas a colocar que algún efecto, esto, una ganancia, entonces ponerle tantos decibeles, quitarle tantos decibeles y se pone DB. Entonces ahí fue como que empecé a asociar las cosas. Luego, ¿verdad? Que me hice un diseño, una D, un asterisco, una X, un guión bajo, una X, un asterisco y otra B. Y era una carita con audífonos. ¡Hey, mira, qué chido! Y quería hacer un logo y le digo, mira, solo tengo esta. Pero no sé, que quiero que la D y la B se haga un audífono, no sé, vaya, que él le empezó a hacer ahí el arte. Con el tiempo, al mes, algo así, me dijo, mira, aquí está el logo. Hey, mira, cambiale esto, ta. Y él fue el que me dio esta idea de que la D y la B son los dos audífonos y la D y la B es una carita en medio también. Sí. Ajá, y a la fecha esto ha ido evolucionando en otras cosas, ¿verdad? De hecho, por eso que se llama DB Studio, mi estudio de grabación. Y con el tiempo, ya no es DB, sino que ST, Xochitoto, estudio. Si unir las palabras son the best, como en inglés, lo mejor, va. Entonces ahora se llama The Best Record, ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos como tirando ahorita. Y no solamente nos hemos quedado el hecho de música, sino que también tenemos ropa. O sea, lo que ando ahorita acá es parte de mi marca de ropa. Esto también, la mochila también, o sea, tenemos, sí. Tenés todo una... Entonces eso, y también nosotros estamos haciendo proveedores de otros raperos, de otras marcas de ropa, entonces estamos como creando otras cosas, ¿verdad? Y también tenemos una marca de perfume, que se llama Deja Vu, que está el compañero Sucre, ¿sí? Justin Yair, que también estuvo en la plataforma y también iba como a cursos, hacíamos música con aquel, ¿verdad? Entonces, aquel se metió a hacer cursos de cómo crear perfumes, como imitaciones. Pero él me dice, mira, es que se puede hacer esto. Mira, yo quiero un perfume, le digo así, molestando, a que me dé un refresh, va, como que ande en la montaña, que me esté pegando, no sé, lo pongo a la brisa, que esté enfrente del mar, esa sensación. Vaya, se tardó como 2 meses, me presentó como 3 opciones, me gusta más esta que lleva, la esencia violeta, esto, va a quitarle el alcohol, meterle más esto, entonces ahí ya lo definimos. Y actualmente nosotros tenemos una propia marca de perfumes también. Sí, fíjate que algo que me gusta mucho
es cuando una persona logra convertir algunos elementos visuales, estéticos o de su vestimenta o de cómo se proyecta como parte de su marca personal, porque eso es todo un reto, es un desafío y es un proceso muy difícil de lograr. Incluso a veces pensamos, me voy a poner estos lentes y ya todo el mundo me va a asociar con esos Correcto. lentes. Sí. Pero cuando yo pienso en Dabú, yo sí te asocio con todo este concepto visual de, por ejemplo, la gorra, los tenis. Entonces ya tengo como, si me dicen Dabú, yo pienso también en estos elementos que son parte también de tu carrera y de tu música. Te volvés así como una especie de icónico, ¿verdad? Sí, es icónico. Lo que hablábamos a veces de que la identidad. no necesitas darle muchos rasgos a algo, le pones un bigote, unos lentes y ya sabes quién es, ¿verdad? Sí. Mira, hace unos años yo le pregunté a Dabú, porque es cierto, andaba una loción, no me recuerdo de qué era, pero me llamó la atención que era un botecito y era oscura. Y olía súper rico. De pachuli creo que era, no sé. No me recuerdo. Me comentaste de qué era en ese momento, pero olía súper bien. Él la hizo en ese momento también. Aquel es más reciente. De hecho, yo sí siempre andaba, o sea, nunca fue mi pila de tener como un perfume, pero sí era como siempre los olores maderosos, como que era, ¿y esto de dónde lo sacan? De tal árbol. O sea, para mí era como interesante el hecho de producirla. Sí, o sea, cómo crean esas cosas, güey. O sea, siempre he tenido como esa curiosidad, digamos, ¿verdad? Sí. Y cuando, pues sí, es que se presenta ahí, ¿verdad? Mira, yo que estoy haciendo, bueno, ¿verdad? Pongámonos retos, ¿verdad? Entonces, al final creo que es una forma de crecer, ¿verdad? O sea, si alguien tiene esa inteligencia, esa habilidad, lo más chévere es aprovecharla, ¿verdad? Sí. Entonces, ahorita, actualmente tenemos un colectivo, el cual se llama Suchiclán, y que tenemos chicos que hacen diferentes tipos de habilidades, gente que rapea en náhuatl, gente que hace pistas, gente que es facilitadora, gente que hace perfumes, gente que hace camisas, lo chivo de esto, como te digo, o sea, a veces las cositas chiquitas van creciendo y cuando crecen ya tienen sus propias iniciativas. O sea, al final nosotros hemos intentado a la manera de decirle a toda la banda, mira, hace tus propias cosas, vas a invertir en tu propia música, nosotros te ayudamos a grabarte, hacerte un video, o sea, no sé, no importa, pero hacer tus propias cosas. Y también la gente como que nos ha ido agarrando el rollo, porque nuestro rollo es, si hacemos un evento, si hacemos un encuentro, si hacemos una formación, traigan todas sus cosas, ¿verdad? Traigan sus, o sea, que eso es bueno, y eso fue lo que pasó hace poco, un encuentro de habilidades que hicimos, que ya como te digo, ya estamos evolucionando a más cosas, pues ya no solo somos un estudio de grabación que reúne bichos para grabar, no, estamos grabando para tal tipo de contenido. Mira, estamos grabando porque queremos usar esta canción para usarla en una campaña de limpieza tal día, ¿verdad? Sí. Entonces ya va cambiando el rollo, y cuando hacemos eventos, cada quien trae su mercadería, cada quien dice, mira, vos haces pistas, vos tienes un estudio, mira cómo hacemos el clip. Entonces, al final esa dinámica como que también contribuye, y también algo que se llama consumir la cultura naranja, o sea, consumir arte, ¿verdad? Consumir producto digital, pero que sea de nosotros, ¿verdad? Sí. Y eso es chévere porque estamos creando mercados, estamos creando una industria, pues, cosas donde no existe. Es un reto también. Sí, pero a la vez es chévere porque ves como que va algo naciendo y ves que sí, se da. Sí, a veces las cosas van tomando forma también en el camino. A veces uno, el inicio fue el estudio y de ahí para allá se han venido. Sí, como vos decías, Ronald, que se abrió la puerta y ya. Sí, ahí ya no la cerraron. Ya no la cerraron, ya no podés, ya hay una gran tronco. Sí, mira, Dabú, ¿hay alguien importante en tu vida? ¿Hay alguien que te animó, que te aconsejó, que te llevó por el sendero? No sé. Fíjate que en este caso yo creo que siempre le doy la culpa, como te digo, a este chavo, a Jorge, porque a Jorge después de esto yo le encontré que me quería hacer una entrevista, y ahí le digo, mira, va que no te acuerdas de mí, va. Y el maje se me queda viendo, no, me dice, no te acuerdas que vos fuiste a dar unos talleres al Caulote, yo era ese bicho loco, la chingada, me digo, mira, que no sabía, que no sé qué. Fue uno. El otro, mi hermano Eduardo, que en este caso hasta la fecha él es DJ y es parte de los DJs que está con nosotros en nuestros eventos como Suchiclán. Y también nos está ayudando a hacer pistas, nos está ayudando a hacer ritmo, nos está ayudando a hacer diseños, o sea, cosas de marcas. Y alguien que necesita un diseño, que lo hace. Mira, que necesito que me hagas tal video, así de tal cosa, que lo hace. Entonces, como que nos hemos ido como complementando.
Y otra, sí, la familia también, va. Creo que también el rollo de decir, yo quiero ser tal cosa, pero no, a veces no es como, solo si hago dinero solamente para mí, va. Sí. No, también hay otras situaciones por las que a uno le gustaría ser estable. Muchas situaciones, ya sea, nosotros hacemos muchas formaciones y a veces las formaciones son bien autogestionadas. Y a partir de este año que ya empezamos a ganar fondos. Y como te digo, o sea, al final es como que chévere, los fondos que nosotros ganamos es para hacer cosas comunitarias, para hacer eventos, para hacer más grande la marca, para hacer más grande o motivar otras cosas, crear programas. O sea, eso ya trasciende más de solamente que quede en tu rollo. Pues. Sí. Como te digo, a veces es hoy, o sea, varias gente me dice, es que vos sos bien, como que me dice, vas bien suave, va, como que sos bien dejado. ¿Y por qué? No, hombre, con todo lo que tenemos, ya estuviera haciendo TikTok, ya estuviera haciendo eso. Sí, es cierto. Pero a veces como que no es tu rollo tanto eso, ¿no? Que no quieres forzarlo, pues si las cosas se den, que se den. Porque aparecen cosas. Subís un video y de repente, ¡buf! 2,000 suscriptores. Sí. Es que a veces las cosas pasan. Sí. Pero también pasan cuando vos sos insistente. Porque a veces si al primer fracaso ya no seguís. Y es cierto. Y o quizás he sido un producto de esos necios. Que al final la necedad también pasan cosas, ¿verdad? Sí, hasta este momento, todo lo que nos has contado te ha llevado a diferentes aprendizajes. Uno siempre va aprendiendo en el camino. Si tuvieras que compartir un aprendizaje que vos digas, este marcó, fue fundamental en todas las ideas que contribuyeron a lo que en este momento soy, un aprendizaje, no las drogas, no el alcohol. No, sí, aparte de eso, pues sí. No, aparte de eso es también el hecho de no prestarle atención a los comentarios que puedan decir otras personas. Siempre va a haber un comentario negativo. Toda la vida, eso es toda la vida. Pero si uno a veces se queda con eso, al final, pues sí, vos te deprimís, no haces esto, no haces aquello. En mi caso, creo que una de mis fortalezas ha sido que todas mis emociones las he sabido canalizar a través de la música. Si estoy enojado porque estallo, me hago una canción, me hago una pista y todo eso lleva esa esencia. A veces ese tipo de cosas como que te fortalece un montón. Hay gente que se queda en la emoción, y en esa emoción vos te deprimís, no lo sabes expresar, te hundís y la expresás de otra forma, que sea, en eso es lo que les acabo de decir, que ya sea en drogas, en alcohol, en otras amistades o pertenecer a círculos de gente que a veces vos sentís que son dañinas para vos, porque no contribuyen a lo que vos querés hacer. Y a veces, inclusive, o sea, yo vivo fuera de mi familia desde 2016, 17. ¿Por qué? Yo necesitaba un espacio. O sea, ya no podía estar allí. ¿Por qué? Necesitaba desvelarme para producir música, necesitaba hacer ruido para hacer música, necesitaba mi tiempo a solas, necesitaba parte de mi soledad. Y también el hecho de eso de que, si en tu casa a veces no tenés ese apoyo, o sea, ese espacio que necesitas, no, o sea, tenés que... Y así fue, pues, o sea, llegó la oportunidad, me fui, hasta la fecha, pues sí, soy el único que casi no vive con ellos, o sea, de todos mis hermanos, pues, y a la fecha me dice la banda, y bueno, ¿y cómo no hay que meterle, va? Sí. Y aprovechar bien las oportunidades, porque a veces el hecho de tener un buen trabajo, de tener una buena oportunidad, a veces uno como que eso, la estabilidad te baja mucho las ganas, las pasiones, va. Pero también el hecho, si vos decís, mira, me gusta esto, yo sé que estar aquí no va a ser siempre, o sea, le metes, aprendes cómo a gestionar también tus cosas, y le metes más a esto, o sea, ¿qué? ¿Me pagaron qué? 1,000 bolas, va, 9,000 bolas en todo el año, de eso voy a ahorrar tanto para meterle a esto. Entonces al final también es una decisión el hecho de invertirle a tus cosas, porque el hecho de tener que una interfaz, una computadora, un monitor, unos audífonos, o sea, también es de invertirle. Y a veces cuando la gente todo quiere así de gratis, porque así me ha pasado, mira, me puedes hacer el paro de hacer, va chévere, a veces uno dice, tu música, si es buena, cualquier persona te va a decir, Simón, démosle, va, no hay problema, me llegaría, encantado de producirte, va. Pero a veces como que la banda como que no capta mucho eso, y como que todo lo quieren como de gratis, a veces al final cosa que te ha costado, pues hace poco tuve una discusión así con un chero que me dice, mira, me puedes hacer esta canción, va, chévere, pero después ya del siguiente ¿me puedes hacer esto? Y yo, mira, fíjate que la primera vez lo hice, pues sí, por ayudar, por apoyar,
pero fíjate que yo me dedico mucho a esto, o sea, de esto nosotros ¿Tu comemos, trabajo? ¿va? O sea, le pongo empeño a esto, pues, o sea, no es así por así, ¿verdad? No lo hago de mala gana. Oh, sí, cuando pueda, y va, chévere. Mira, como consejo, también hay un montón de productores jóvenes que están empezando, que no van a dudar en hacerlo. Deberías también, pues, Sí. o sea, ahí te recomendamos un par, ¿va? Que yo sé muy bien que estos chavos lo van a hacer, porque al final es una experiencia. Sí. Porque sí, era una experiencia. Pero como te digo, o sea, no. Se está bien ayudar, ¿va? Pero ya. Ya es consecutivo. Sí, ajá. Y eso, pues al final, como te digo, sí hemos hecho colaboraciones con gente que digo, mira, esta canción es muy buena. Rap de buses, por ejemplo, un chavo que empezaba a cantar de qué es lo que había pasado rapeando en los buses. Y él se dedicaba a rapear los buses. El brother me enseñó a hacer freestyle en los buses, ¿va? Entonces, cuando yo me quedé sin trabajo, el siguiente día lo que hice fue rapear los buses. Para mi cuenta, puta, me estoy ganando como $40 en 4 horas. Chingada madre, ¿va? Me dedico a esto, Sí. pues. Entonces Sí. fue bien chévere el hecho de que, o sea, hay banda que te inspira. Entonces, una forma a veces de agradecer es eso, pues colaborar. Y de la misma forma sigue pasando lo mismo en el estudio. Hay gente que muy buena improvisando, muy buena escribiendo, muy buena produciendo. Men, hagamos algo, ¿va? Entonces, eso también creo que nos ha enseñado el hecho del rollo del hip hop. Nosotros como hip hop tenemos 18 principios. Uno de esos principios es cualquier persona te puede enseñar algo. No importa si es un niño, un viejito, un adolescente, no importa, ¿va? Y cada quien tiene su forma de ser hip hop. Mi forma de ser hip hop acá, en mi contexto, es diferente. En Suchitoto, como hacerla en San Salvador. Es muy diferente. En Honduras, o sea, cada quien tiene su forma. Ya con esas dos cositas, nosotros tenemos 18 principios, ¿verdad? Entonces, como que esos principios también son parte de lo que uno trata de hacer, pues en este momento, ¿verdad? Ahorita está bien comercial el rollo de hacer freestyle, pero eso no es hip hop. O sea, va mucho más allá de eso. Entonces, pero igual, son cosas que contribuyen y creo que es bien importante aprovechar, a unificar cosas, hacer grupos. Para mí, mejor que haya más colectivos de los chavos que nosotros tenemos, va. Si vos haces un colectivo en Santana, chévere, bro. Si tenés otro en San Salvador, chévere. O sea, al final estamos haciendo más núcleos, más La cosas, más colaboración redes. es importante. Sí, Sí, y ahí por ahí va el rollo. Sí, fíjate que yo pienso que también uno de los grandes desafíos es que como que hubo un periodo en el que toda una generación percibía que muchas cosas en la vida son rápidas, ¿verdad? Sí. Y que las necesitas ya, y Sí. si no están ya, entonces, bueno, esto no Lo funciona dejo. o no sirve. Y yo creo que, bueno, no creo así, creo que la práctica lo demuestra, ¿verdad? Que es la perseverancia y el trabajo y la experiencia de años y tras años, o sea, Sí. que te van dando no solamente, valga la redundancia, la experiencia, sino que te enseña a, por ejemplo, tener este tipo de reflexiones, de decir, bueno, de verte, de reflejarte, ¿verdad? Yo estuve en una situación así en algún momento y alguien me apoyó. Entonces uno como que crea esos círculos y esas conexiones con la gente, ¿verdad? Además, también mencionabas otra cosa que es bien común, que la gente piensa de que, bueno, vos tenés un estudio y es lo que ven ahorita, pero no han visto todo el trabajo de años que te llevaron y todas las dificultades y también los buenos momentos que te llevaron a donde estás en este momento, y que piensan de que lo estás haciendo quizás por diversión, cuando en realidad ya pasó esa etapa de la diversión, Sí, y lo ya transformaste está, y trascendiste en eso. Sí. Entonces, bueno, entendía que también querías comentarnos un poco acerca de tu marca, de las cosas que estás haciendo ahorita, que ya más o menos diste un preámbulo. Sí, con respecto a eso, de hecho nosotros estamos haciendo ahorita, parte de nuestro rollo de Sushi Clan, es hacer eventos, producción y también formaciones. Entonces nosotros nos estamos unificando con diferentes artistas, ¿verdad? Que son, como te digo, son buenos facilitando. Nahuilía, ¿verdad? Que un chavo que rapea en náhuatl, o sea, eso era, hace como 3 años, eso, mira, yo quiero rapear en náhuatl, y eso está chévere, va. Entonces cuando empezamos a escuchar ese brother, era como que todo en náhuatl, y él le decía, mira, pero nadie te va a entender, y nosotros, es que eso es lo delicioso. O sea, al final eso es lo chévere, es que nadie te puede entender, porque así la banda te pone más atención, y si eso qué, chévere, o sea, eso hasta la fecha, va, son personas que hemos hecho procesos de formación en centros educativos con herramientas socioemocionales, ¿verdad? Y lo que hace aquel es mostrar sus habilidades, porque al final nuestro rollo es, ok, si hay cosas que te hacen sentir enojado, triste, esto siempre se refleja en tu vida, en tu cuerpo,
y en tus actitudes. Y nosotros lo que hacemos es direccionar o canalizar eso en las manifestaciones de habilidades que tienen las personas. Hay gente que es muy buena hablando, hay gente que es muy buena escribiendo, hay gente que es muy buena hasta hablando con las manos, pues. Entonces, nuestro rollo, ¿verdad? Como Suchiclán o como chicos artistas, ¿verdad? Es básicamente crear espacios seguros para que esas cosas se vayan dando. Y, ¿verdad? El hecho de tener que nuestras propias iniciativas como marcas y eso, también es un rollo de ser autosostenible esto. O sea, que uno sea autosostenible a través de redes sociales, a través de TikTok, a través de tu música, a veces es que es sí y un no. Pero también hay otras opciones, así como cuando tiene una tienda, la tienda tiene que hay consomé, que hay soda, que hay agua, que esto, o sea, hay una variedad y una amalgama de cosas. Entonces lo mismo pasa con un negocio. Lo mismo pasa con un estudio de grabación, no solo hacer rap, es grabar voces, puedes hacer cuentos, puedes hacer pistas, puedes hacer radioentrevistas, o sea, hay un montón de posibilidades. Entonces, desde ahí viene como ese rollo de tener varias tentáculos, ¿vean? Sí. Para poder hacer autosostenible. ¿Por qué razón? Cosa muy diferente. Una disquera es que te viene y te dice, va, tenés un disco, lo subiste, veo que tenés 10,000 reproducciones. Ah, sí, porque le puse tanto de publicidad o porque fue orgánico, no importa. Qué interesante, te dice la disquera. Mira, te puedo contratar. Aquí tenés $20,000. Te vamos a dar $50,000. Pero esos 20,000, 30,000 te lo vamos a dar ya. Al final ellos lo que están haciendo es, no solo te compran tu catálogo, te están endeudando. Es como que tengas un banco y el banco te esté diciendo que tienes este crédito. Y tienes que sacar este producto en... Correcto. Y si vos eso no lo recuperás y te lo gastaste, y peor todavía te dicen, no producí, no escribí, vamos a ponerte quien lo haga. No tenés ropa, te vamos a poner nosotros la ropa. No tenés quien te haga el video. O sea, cuando te das cuenta de todo ese montón de cosas, básicamente te estás poniendo una soga al cuello. Sí. ¿Y qué tan importante ha sido en tu vida la libertad creativa? Pues nosotros ya tenemos productores, tenemos un estudio de grabación, tenemos filmmakers, hacemos nuestros propios videos, tenemos nuestra propia marca de ropa, o sea, somos independientes. Y cuando le digo que falta así para salirnos del sistema, es eso, pues, que al final ya no dependes de, pues sí, ya no dependes. Tenemos amigos, Rasgo, ya tiene 1 millón de suscriptores en YouTube, y aquel cuando sube una pista le cae a 1 millón de suscriptores y todos le llegan las pistas, pues se suscriben, pues. O sea, que él ya es autosuficiente, pues. Y así hay un montón de experiencias. Entonces nuestro rollo es, si una cosa no da, las otras sí pueden dar. En nuestro caso, nos estamos adelantando. O sea, nos ha costado un montón, porque sí, cuesta. Estar pendiente de un estudio de grabación, que estar pendiente de producciones de otras personas, estar pendiente de algo creativo, ¿verdad? De cómo se mueve esto, cómo se invierte, cómo saco, cómo vuelvo a meter. O sea, que haya sido un desgasto mental, pero pues sí, nos hemos pasado así toda la vida. Entonces ya a la fecha ya te acostumbras hasta estar pensando en dormir. Cualquier sueño es bueno, ¿viste? Entonces es el rollo que al final, o sea, lo haces como tu rutina 24/7. Y lo bonito de esto, ¿verdad? Que la idea es ser autosuficiente con tus propias cosas. Y eso creo que al final es una victoria bien chévere. Y si estimulas a otras personas a hacerlo, al final así se crean las industrias, ¿verdad? Sí. Así es el rollo. Qué chévere. Entonces, bueno, no sé si tenías alguna pregunta más. No sé, que me ha impactado mucho lo que ha dicho, porque ha conectado con muchas cosas que yo quiero hacer. Por ejemplo, este tema de, está bien que me dedique a las redes o que hagamos videos, pero también pueden haber otras posibilidades, que es algo que también nos hemos planteado. Bueno, el podcast surgió exactamente así. Primero teníamos un canal de turismo y después vimos la posibilidad de que también podíamos tener un podcast como este. Entonces, primero tener a las personas correctas al lado de uno es muy importante, y la otra es ver las posibilidades que puedes tener a través de esa puerta que se abrió. Entonces, la verdad me ha gustado mucho este podcast, porque siempre hay como una cosa que conecta conmigo y con el equipo que hace este proyecto, y es muy inspirador para mí. Pero también yo quiero escuchar algo de lo que trae Tabú. Vaya. Yo sé que has traído
algunos instrumentales, así que yo quisiera escuchar. Yo sé que la gente que nos está viendo también. Sí. Vamos a ver si suena. Vamos a probar. Fíjense que, vamos a ver, sí, va con respecto a esto, parte de las cosas a las que yo me dedico es el facilitador. Y como les decía, estamos haciendo que ya la música sea un instrumento pedagógico, ¿verdad? O sea, que una canción ya pueda servir para dar un taller, para generar una discusión, ya es una herramienta metodológica. Entonces, en parte de eso es algo que les quiero enseñar, que es una canción hecha con basura y que tuvimos el placer de meterle palabras en náhuatl, frases en náhuatl o cierta traducción en náhuatl, y se las voy a colocar en este momento. Eso es un bote de leche, tiene también una varilla oxidada, tiene una cacerola y tiene una moneda. Eso es náhuatl. Reciclar, las 3 R's. Reutilizar, reciclar, reusar, reutilizar. Estas 3 R's son las que hay que combinar. Tenemos ayuda, por eso aprendan a cantar. En la calle la basura no hay que botarla. Tírate en los ríos, hay que recogerla. Este ridocito hay que depositarla. Es la regla, hay que mantenerla. En la calle la basura no hay que botarla. Tírate en los ríos, hay que recogerla. Este ridocito hay que depositarla. Es la regla, hay que mantenerla. C. Ume J. Nawi. Reciclar, reusar, reutilizar. Reciclar, reusar, reutilizar. Esas 3 R's son las que hay que combinar. Tenemos ayuda, por eso vengan a cantar. Dice: reciclar, reusar, reutilizar. Reciclar, reusar, reutilizar. Quiero bailar yo. Son las que hay que combinar. Tenemos ayuda, por eso vengan a cantar. Va. Entonces esa es una de las cosas que nosotros utilizamos, ¿verdad? Tanto el mensaje es de cuidado y protección del medio ambiente. Sí. Están las 3 R's, ¿verdad? También son fines educativos, ¿verdad? Porque también lo enseñan en la escuela. Y aparte de eso, ¿verdad? La instrumental es hecha con sonidos que la gente puede decir que es basura. Y al final todavía está la letra del mensaje y todavía, ¿verdad? Le hemos puesto como esa traducción en náhuatl. Entonces la idea es que la canción ya no es solo una canción normal, sino que ya la puedes repetir de aquí 10 años y el significado no va a cambiar. Entonces por ahí viene como la idea, ¿verdad? Entonces son cosas que estamos creando en el estudio y es parte como de este proceso creativo que hemos tenido. En este caso ha sido como desarrollo de herramientas socioemocionales y habilidades para la gestión de recursos. Ahí se llama el nombre del proyecto, en el cual, claro, metemos 5 claves de autorregulación, las cuales están aprobadas por el Ministerio de Educación, y parte de eso, ¿verdad? Es que creamos como la cuestión de las habilidades. Y en este caso, esta canción y este chico que estaba rapeando fueron parte de los facilitadores y también ha sido parte como de las canciones que hemos logrado producir, ¿verdad? Con este sentir. Entonces eso es como parte del rollo, ¿verdad? Que tenemos ahorita como estudio de grabación, como organización joven de artistas, ¿verdad? Los diferentes tipos de actividades que también son eventos, campañas de limpieza, y que al final se utilizan este tipo de recursos para motivar, ¿verdad? Para compartir o durante las sesiones. Sí, qué chévere darle también ese sentido y no solamente pensar que solo te vas a poner los audífonos y que algo no te deje un mensaje, ¿verdad? Sino que también podés utilizar la música para estimular otro tipo de pensamientos y otro tipo de reflexiones, ¿verdad? Entonces, no sé si tenés algo que quisieras decir, algo que quisieras compartir. Sí, ya quizás como para ir terminando, así me gustaría compartir una canción a capela, que en este caso yo siento que siempre las cosas llegan a tiempo. Así se llama la canción, se llama Llegaste a Tiempo. Y básicamente es eso. Llega a tiempo una despedida, llega a tiempo una carta, llega a tiempo una llamada, llega a tiempo una canción, etcétera. Llega a tiempo un proceso, un podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces va básicamente enfocada en eso,
llegaste a tiempo, dice así. Y yo que me quería encontrar y me partí en tus ojos, a veces tan distantes y otras un despojo. Algo de libertad para los pensamientos rotos, una caja de sorpresas solo cuando llegue enojo, tan rotos pues, así nos encontramos y unos más que otros y con rostros reflejamos, a veces tan perdidos sin saber a dónde vamos, tan llenos de mentiras pero igual nos disculpamos y ahora me siento aquí. Con más de 2000 cosas que me quedan por cumplir. Es otra tarde que se pasa a la mitad del escribir y parece tonto, pero extraño con los míos, aunque sea discutir por la tarde o la mañana, estar los dos sentados sin poder decirnos nada. Se vino el silencio, me mata tu mirada y yo que soy rapero me quedé sin palabras. En un brillo de pestañas llegaste a tiempo, en un beso en la mañana llegaste a tiempo, un consejo en los problemas llegaste a tiempo, me sentía un nadie, pero llegaste a tiempo, en un brillo de pestañas llegaste a tiempo, en un beso en la mañana llegaste a tiempo, en un consejo en los problemas llegaste a tiempo, me sentía un nadie, pero llegaste a tiempo. Wow. Qué Y ahí, Qué ajá. chévere, Dabu. Y esa es parte de como las canciones que estamos ahí promocionando y que vienen en un disco que se llama Atardecer. Y si la gente quiere saber más de vos a través de las redes, ¿cómo te pueden encontrar? Me pueden encontrar en Instagram como dabu-udb, también en TikTok, ¿verdad? Como dab.db y claro, las páginas de Facebook y YouTube que es dabu-udb o dbst Studio. Ok, vamos a dejar igual, ¿verdad? Las Sí, redes vamos a ahí dejar las redes. para que puedan acceder Que y te todo. sigan. Chévere. Y bueno, me resta más agradecerte. No, gracias a Bravo. ustedes por el espacio y por también por la iniciativa que tienen, ¿verdad? Así que les deseamos lo mejor y en lo que se pueda apoyar, ya saben. Sí, muchas gracias por la apertura también, porque creo que nos has contado cosas que no sé si las has compartido en otros espacios o si las preguntas fueron en algún momento incómodas. Lo lamento, pero creo que era parte, ¿verdad? Es De conocer, parte de de conocer un poquito, porque yo siempre digo eso. Uno se sienta acá a platicar y son, ¿qué? 1 hora y media, 2 horas. Pero a pesar de que sea bastante, pero es un pequeño aspecto que nos has De tu contado de vida. tu vida, lo has resumido bastante bien. Muchas cosas que tengo años de conocerte y no las Sí. conocía y ahora ya sabemos un poquito más sobre vos y qué bueno, y te agradezco mucho por compartir. ¿Verdad? No, hombre, gracias a ustedes por el tiempo, el espacio, la invitación también, ¿verdad? Y eso pues que al final están haciendo como un espacio independiente, lo cual siempre lo he dicho, es bien importante hacer cosas independientes porque tenés más libertad creativa. Sí, tenés, exacto. a veces es bien difícil a un formato, ¿verdad? Entonces, o amarrarse en un formato. Entonces, es bien importante hacer cosas independientes donde esté la creatividad, que fluya. Al final es bueno, pues es bueno. Siempre lo he dicho, que entre más iniciativas haya, creo que es mejor. Y el hecho de unificarnos y crear cosas está perfecto. Así que muchas gracias por la invitación. Sí, gracias a vos nuevamente también por aceptar, ¿verdad? Porque a veces esto es de nuestros temores, ¿verdad? Pensar que vamos a invitar a alguien y que nos diga que no. Agradecerle también a Cindy que nuevamente siempre nos Siempre. acompaña y nos está monitoreando ahí que todo salga bien. Sí. Que nos regaña. Y que anda regalando. Sí, entonces bueno, este sería, Rosa, nuestro cuarto episodio, nuestro cuarto podcast. Espero que les guste mucho. A mí personalmente me ha parecido, me ha animado en muchos aspectos. A mí me gusta hablar siempre sobre el tema de crecimiento personal y cómo las personas enfrentan los desafíos, y este ha sido un muy buen ejemplo y una muy buena lección de vida. Me voy motivada e inspirada también para seguir creando a través de nuestros proyectos. Gracias, Dabu, te agradezco por eso. No, gracias a ustedes también. Y estamos a la próxima. Sí, hasta la próxima y muchas gracias y los esperamos para el próximo episodio. Yeah. Adiós. Dabu, yo quiero hacer una canción. Sí. Segura. Sí, y tenemos que cenar. Vaya. Sí, tengo que ir a traer la cena, de hecho. Está bien.